¿Qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos a esta nueva jornada, a esta nueva edición y sobre todo bienvenidos a este maravilloso Palacio de Santoña, protagonista de la historia y también hoy protagonista en esta segunda edición de Marcas con Propósito. Y en un día como hoy, cabe preguntarse qué es una marca. Una marca es una señal que se hace o se pone en alguien o en algo para distinguirlo o para denotar calidad o pertenencia. La definición no es mía. La definición es de la Real Academia de la Lengua Española y estoy segura que están de acuerdo conmigo en que en estos tiempos actuales donde todo va rápido, todo se mueve de manera inmediata, esta definición se ha quedado un tanto trasnochada. Por eso he decidido preguntarle qué es una marca a una de las fuentes de información más consultadas en la actualidad, como es la inteligencia artificial. Y dice lo siguiente: la marca es el conjunto de percepciones, ideas y experiencias que una persona tiene sobre un producto, un servicio o una empresa. Es la señal o la huella que no se borra con facilidad. Esto es otra cosa, ¿no? ¿Verdad? Asienten con la cabeza. Esta es la definición que nos da la inteligencia artificial y precisamente de esto es de lo que vamos a hablar aquí esta mañana. Vamos a hablar de lo tangible de una marca, pero sobre todo también de lo intangible y lo vamos a hacer con personas fantásticas y personas maravillosas. Por eso yo les pido esta mañana, si me lo permiten, a todas esas marcas que nos enseñen un poquito del alma de sus compañías y que compartan ese conocimiento y esa experiencia. Y les invito a formar parte de un viaje divertido, aunque les reconozco que no tengo muy claro dónde vamos a ir. Destinos son varios. Por eso yo creo que vamos a tocar a la puerta de IAG 7 Viajes para que nos diga a qué lugar debemos de ir. Si vamos todos los que estamos en esta sala, indudablemente necesitaremos la ayuda de Ibens. Ellos son capaces de movilizarnos a todos de manera rápida, ágil y además respetuosa medioambientalmente, vamos a decirlo. Si alguno de ustedes quiere hacerlo más en petit comité, que yo también lo entiendo, por supuesto pueden montarse en un maravilloso coche Audi. O si son más comodones, pueden, como he hecho yo esta mañana, meterse en la aplicación de Cabify y solicitar un coche con conductor que les lleve al lugar que ustedes quieran. Pero ¿qué quieren que les diga? Estamos en Madrid y en Madrid tenemos poderío para rato, así que yo les propongo quedarnos en Madrid y les propongo además empezar la experiencia acudiendo a IFEMA. Algunos de los congresos o ferias que se están celebrando ahora mismo allí son muchas, muy variadas, por lo tanto podemos elegir. Como ya se están dando cuenta, este viaje requiere de esto, así que nos vamos a ir a Ibercaja, ellos nos van a proporcionar el dinero suficiente. Vamos a elegir dónde comer, Alsea. Tiene opciones distintas, variadas, y vamos a poder elegir con calidad lo que queremos. Y lo que sí que tengo claro es que vamos a terminar esta jornada brindando con una cervecita de Mau San Miguel por la Cámara de Comercio de Madrid y también por Club Cámara Madrid. El viaje les apetece, ¿no? Pues les pido, por favor, que me acompañen en este viaje maravilloso que va a durar unas 2 horas aproximadamente. Vamos a intentar respetar los tiempos. Y ahora sí, vamos a escuchar también a otra de las protagonistas de la jornada. Ella es la vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Madrid, Eva Serrano. Vicepresidenta, por favor, adelante. Un aplauso. Con tu introducción has despertado todas mis emociones a primera hora de la mañana. Ya estoy pensando en Mau, en IFEMA, en los viajes. O sea, maravilloso. Gracias, de verdad. Muy buenos días, señoras y señores. Como vicepresidenta de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, es un honor darles la bienvenida a esta segunda edición de Marcas con Propósito, cuando el propósito guía la estrategia y el negocio. Tras la excelente acogida del 2025, hoy volvemos a reunir a compañías líderes de nuestro tejido empresarial. Quiero agradecer a todos ustedes su presencia, directivos, profesionales y expertos que están contribuyendo a transformar la manera en la que entendemos la empresa y su papel en nuestra sociedad. Su participación refleja que el propósito ya no es una aspiración teórica, sino un eje estratégico real. Permítame reconocer especialmente a las empresas hoy aquí participantes, todas ellas socias del Club Cámara Madrid: Mau San Miguel, IFEMA, Cabify, Ibens, Alsea, IAG 7 Viajes, Ibercaja y Audi. Su presencia
es un reflejo de liderazgo, visión y compromiso con un modelo empresarial que va más allá del corto plazo. Estas compañías son el motor de crecimiento, innovación y empleo en nuestra región y apuestan por integrar el propósito en su estrategia, reforzando su papel como agentes de transformación. Quiero también poner en valor el papel del Club Cámara Madrid como un espacio de encuentro, colaboración e impulso empresarial. Un ecosistema que fomenta el intercambio de conocimiento y, por supuesto, fortalece nuestro tejido empresarial. Desde la Cámara de Madrid agradecemos la confianza que estas empresas han depositado en nosotros y reafirmamos nuestro compromiso de seguir ofreciendo apoyo, herramientas y espacios que generen valor y ayuden a afrontar los desafíos actuales. Hoy las empresas ya no son valoradas solo por sus resultados económicos, sino también son valoradas por su impacto en la sociedad. En este contexto, el propósito se convierte en una brújula que orienta la estrategia y la toma de decisiones. Pero construir una marca con propósito no consiste solo en definir un buen relato. Implica algo más, implica integrarlo en la cultura, en los procesos y en la forma de cómo hacemos los negocios. Las marcas que avanzan son aquellas que convierten sus valores en acciones concretas, coherentes y sostenidas en el tiempo. Y ese es el gran reto, pasar del propósito declarado al propósito integrado, que deje de ser un elemento accesorio para convertirse en el motor de las decisiones estratégicas de cada empresa. Durante esta mañana escucharemos experiencias de empresas que ya están recorriendo este camino, organizaciones que integran el propósito en su modelo de negocio, que demuestran que este enfoque fortalece su posicionamiento y que, por supuesto, genera resultados sostenibles. Quiero destacar también la importancia del aprendizaje compartido. Avanzar hacia un modelo empresarial más responsable no es un reto individual, sino que es colectivo. Requiere colaboración, diálogo y, por supuesto, voluntad de transformación. Desde la Cámara de Madrid reiteramos nuestro compromiso de acompañar a las empresas en este proceso, en un entorno donde la competitividad y la sostenibilidad deben ir, por supuesto, de la mano. Madrid cuenta con un ecosistema empresarial dinámico, innovador y, por supuesto, comprometido. Encuentros como este, el de hoy, el que aquí celebramos, contribuyen a consolidar este liderazgo, impulsando una visión de empresa más responsable y conectada con nuestra sociedad. Permítame finalizar con una reflexión. En un mundo incierto, las empresas verdaderamente relevantes no serán las que crezcan, sino serán aquellas que aporten valor. No solo las que compitan, sino aquellas que contribuyan. Y no solo las que se adapten al cambio, sino las que lo lideren, por supuesto, con propósito. Y ese es el camino. Y muchas de nuestras empresas ya están avanzando en esa dirección. Les animo a aprovechar este encuentro de hoy y a compartir y seguir construyendo marcas que no solamente tengan éxito, sino que también tengan sentido y un resultado para nuestra sociedad. Muchísimas gracias por su asistencia y participación. Tiene razón completamente Eva en que hoy en día, y esto van a estar de acuerdo seguro los protagonistas de nuestra primera mesa de debate, una marca no es nada sin un propósito, sin esos valores, pero eso de los valores etéreos ya tampoco se llevan. Así que, si les parece, vamos a dar paso a nuestra primera mesa de debate y tienen el título del propósito declarado al propósito integrado. Ellos son los protagonistas. Les voy a presentar rápidamente porque a lo largo de la conversación que vamos a tener durante los próximos 45 minutos, ellos mismos se van a presentar. En esta mesa está Beatriz Herrera de Miguel, directora de Reputación Corporativa y Sostenibilidad de MAU San Miguel. También Raúl Díez, director de Comunicación y Marketing de IFEMA Madrid. Laura Caviedes, responsable global de marca Cabify. Y también David Enche, responsable de Comunicación y ESG de Events. Así que les vamos a pedir un aplauso para todos ellos y que suban, por favor, ya. Sentaros por aquí, conforme vais llegando. Sí. Vamos a dejar a las señoras en el medio, ¿no? Muchas gracias. La cortesía. ¿Qué tal estáis? Muy bien. Bien. Os voy a tutear, porque Hombre, estamos entre amigos
y yo creo que las conversaciones son mucho más cercanas. Ya lo poquito que llevamos del acto hemos podido comprobar que el propósito hay que aterrizarlo. No vale hablar de propósito, sino que tenemos que explicar exactamente a qué nos referimos y qué supone. Por eso os voy a empezar haciendo una ronda rápida de preguntas para conocer un poquito más sobre vosotros. Voy a empezar con Mau San Miguel. Vosotros, desde luego, sois el claro ejemplo, ¿no?, de que el propósito está vivo, que cambia. Lo habéis renovado hace muy poquito tiempo. ¿Por qué? Porque, bueno, buenos días a todos. Gracias a todo el equipo de la Cámara de Comercio de Madrid por la invitación, lo primero, y a mis compañeros que hemos estado trabajando en preparar esta mesa y espero que sea realmente interesante para todos. ¿Por qué y por qué está vivo? Bueno, nosotros coincidió que hace más de 2 años estábamos en una reflexión profunda estratégica de negocio en la que teníamos que definir qué quería ser Mau San Miguel y cómo quería competir en el futuro. Somos, como sabéis, una compañía familiar con 135 años de historia y muy cervecera. Y estábamos en un punto de una reflexión estratégica que nos llevaba a pasar a ser de una compañía cervecera a ser una compañía más diversificada desde un punto de vista del propio negocio, de los segmentos del mercado, más allá de la cerveza. Tenemos agua, tenemos café, tenemos servicios a la hostelería y también diversificada a nivel internacional. Cada vez estamos en más países, actualmente en 74. Ese viaje hizo que también nos hiciéramos el planteamiento de si el propósito que teníamos respondía al futuro del negocio y de la proyección de la compañía y además también en un momento de contexto socioeconómico, geopolítico constantemente en cambio, donde las necesidades de la sociedad van evolucionando. Por eso ahí nos planteamos hacer una reflexión y de esa reflexión salió un propósito evolucionado. O sea, nuestro propósito ha evolucionado, no ha cambiado radicalmente, porque si no, el anterior no estaría bien hecho o el que hemos hecho ahora no estaría bien conectado con el negocio. Con lo cual, de ahí surge esa reflexión, pero sobre todo para mí lo importante fue hacerla en el momento en el que el negocio estaba pensando su diversificación y su futuro. Es decir, no es una frase al uso, no es una campaña de marketing, no es un claim ni es una comunicación, es algo que está muy conectado con la esencia del negocio. Así que nuestro propósito actual es enriquecer las relaciones para disfrutar de una vida compartida y espero que luego tengamos la posibilidad de hacerlo. Claro que sí, una frase que va más allá de una frase. Y hablando de frases, Laura Caviedes, si ustedes han visto un coche de Cabify circulando por las calles de Madrid, se habrán fijado que algunos de ellos llevan en el lateral Made in Madrid, pero españolizado, ¿no? Ya no pasamos del inglés, lo hemos traído al castellano. Laura, yo cuando vi esa campaña pensé, ¿el propósito de Cabify ha cambiado o ha cambiado la manera de comunicarlo? Bueno, lo primero, muchas gracias. Es un placer representar a Muchas Cabify gracias. en esta mesa. El propósito no ha cambiado. Cabify es una compañía que nace en Madrid, es una empresa española que genera tecnología para la movilidad. Lo hemos estado haciendo durante 15 años desde Madrid, exportándolo al resto del mundo y el propósito no cambia. O sea, somos una empresa establecida, pero en la realidad no somos una empresa con tantísimos años de historia como pueda ser Mau y ni ha cambiado ni se ha movido en realidad porque todo lo que hacemos lo hacemos persiguiendo ese propósito. El propósito de Cabify es hacer de las ciudades un lugar mejor para vivir a través de la movilidad. Porque entendemos que la vida en las ciudades es maravillosa, la ciudad es el gran invento de la historia de la humanidad prácticamente, ¿no? Pero la vida puede ser tensionante, ¿no? Y puede ser tensionante por muchos factores y la movilidad juega un papel fundamental. La movilidad tiene la capacidad de hacer que la vida en una ciudad sea muy difícil o muy fácil, ¿no? Cuando hablamos de lo que tardamos en ir al trabajo, ¿no? Totalmente. Y la realidad es que es una parte esencial, es un derecho del ciudadano, porque si tú no te mueves, tú no vas a trabajar, si tú no te mueves, tú no vas al médico, si no te mueves, no vas a ver a tu familia. Entonces, es realmente algo que tiene la capacidad de hacer la ciudad mejor o peor, y ese es el propósito de Cabify. Además, la escala que tenemos nos permite operar de una manera muy cercana, muy adaptada desde dentro de las ciudades. Cuando Cabify desembarca en una nueva ciudad siempre lo hace con pleno respeto del ecosistema, trabajando muy de cerca con los reguladores y con el gobierno local, ¿no? Y eso es porque entendemos que si no, no seríamos capaces de tener un impacto positivo y el impacto es lo que nos mueve, ¿no? Ese por qué es lo que nos mueve. Esta escala y este ímpetu por estar muy cerca de las ciudades y dar soluciones de movilidad que sean seguras, que sean de calidad, que sean sostenibles, en Madrid toma una relevancia
mucho más importante, ¿no? Si realmente somos de aquí, tenemos que salir a gritarlo, y de ahí esta plataforma de comunicación, ¿no? Que lo que hace es entroncar con ese propósito y salir a gritarlo, ¿no? Si yo soy de aquí, ¿cómo no voy a querer tener un impacto positivo aquí? Totalmente. Voy a recoger ese guante sobre movilidad y me voy a ir a David. Si yo te digo, David, que la vida fluya mejor, ¿eso qué significa? Vaya, buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme y muchas gracias por estar aquí. Lo de los propósitos es una cosa un poco curiosa. ¿Me permitís que rebaje un poco el nivel? El propósito en realidad es lo que la marca entiende para lo que sirve la empresa. ¿Para qué es el propósito? ¿Y para qué es la pregunta estratégica? ¿Sí? ¿Para qué sirve Ayvens? Ayvens, como sabéis, es una marca que está recién creada. Ayvens es la fusión de Aleda y LeasePlan, que eran dos grandes multinacionales de renting, que se fusionan en una, que pertenece al Grupo Societe General y que se convierte en la empresa de movilidad más grande del mundo, con 3,2 millones de coches dando vueltas por el mundo, 600.000 de ellos son eléctricos, 250.000 de coches en España, ¿vale? Y hay que montar todo desde el principio, desde el punto de vista de marca. Y alguien se plantea, claro, las marcas se construyen desde el principio, propósito, cultura, comportamiento, conducirse, etc. Dice, bueno, vamos a hacer un propósito. Dice, ¿para qué sirve Ayvens? Dice, bueno, para hacer que la vida fluya mejor. Y yo, cuando presentaron la marca, yo me quedé un poco como diciendo, ¿alguien me lo explica? Porque, o sea, muy bien, parece un concepto como muy elevado, pero a la gente dices, ¿para qué existe? Para hacer que la vida fluya mejor. Y dices, bueno, pues me quedo como antes, ¿no? Claro, luego hay que darse cuenta que los coches normalmente, o los vehículos, que no son solo coches, sirven para llevarnos de un sitio a otro. Y que eso ocupa un espacio en nuestra vida. Y ese espacio, o ese tiempo que empleamos en hacer que las cosas ocurran, es buscando la comparación temporal del fluir de un río, el flow, digamos, el término en inglés es un poco más inspirador que en castellano. Pero es verdad que al final, si nosotros somos capaces de hacer que la movilidad sea sencilla, que la movilidad sea amable, que la movilidad sea sin ningún tipo de problema, hacemos que el tiempo que la gente, bien sea en su ámbito personal o en su ámbito profesional, emplean en moverse de un sitio a otro, sea mejor y, por tanto, hacemos mejor su vida. Con lo cual, eso luego nos va a dar para ello, te permite, digamos, que aplicarlo y te permite accionarlo un poco, digamos, que más terrenalmente en el día a día de un departamento de comunicación, departamento de marketing o un financiero o uno de operaciones, porque esta es otra. La marca no es algo del departamento de marketing o del departamento de comunicación. La marca es una cosa que o vive hasta el último de los empleados y, por cierto, hasta el último de los clientes o los que pueden serlo, o no sirve absolutamente para nada. Vamos a hablar de eso precisamente en esta mesa y también en la siguiente mesa, donde vamos a aterrizar esto del propósito en cuanto a las métricas. Raúl, director de comunicación de IFEMA, en vuestro caso es curioso porque en vuestro caso primero nació el propósito y después nació la marca, o sea, hicisteis el proceso inverso. Bueno, hicieron, ¿no? Buenos días a todos. Muchas gracias a la Cámara. Gracias, Elena. Es muy especial esta pregunta porque además seguramente no, así fue. El propósito de IFEMA nació en este palacio. En este palacio, que es donde estaba el despacho de Adrián Piera y que es donde él, con un empeño muy personal, pues pensó que Madrid tenía que jugar también la Liga de las Ferias, ¿no? La historia es curiosa, ya suena lejana, pero Madrid nunca tuvo ferias porque había un decreto del año 1943 que establecía que solo había 4 ciudades en España que podían hacer ferias: Barcelona y Valencia internacionales, Zaragoza nacionales y Bilbao regionales. Entonces, don Adrián, que era un hombre viajado y que para su tiempo pues, muy avanzado, hablaba muchos idiomas, en fin, un señor que ha dejado un legado muy extenso, sabía lo que podía dar una institución ferial a un espacio, a una ciudad. Y sabía que era muy importante para las empresas, pero sobre todo sabía del efecto multiplicador que tenía para el territorio esa actividad. Entonces, yo la verdad es que ayer, siempre se dejan las cosas para el último minuto, me lo pasé muy bien porque me puse a mancharme las manos y los puños de la camisa buscando en viejos recortes de periódicos en los que miraba pues, qué había puesto el diario Pueblo o Imparcial, en fin, periódicos que ya no existen, algunos que todavía existen como el ABC, y definía esa intención y ese propósito de tener un recinto ferial y de tener una institución ferial en Madrid con las mismas palabras, exactamente,
que ahora nosotros empleamos y tenemos puestos en nuestra web y en todas partes, que es esa capacidad de dinamizar el territorio, de generar empleo y de ayudar a las empresas a hacer conexiones de negocio. Son las mismas y utilizaban los mismos recursos. Leía por ahí en Actualidad Económica. En el año 81 IFEMA generó 20.000 millones de pesetas de impacto. 120 millones de euros ahora, para que no tengáis que echar la cuenta. Ahora son más de 5.800 millones y 47.000 puestos de trabajo todos los años. Seguimos igual porque al final, como ha dicho David, es el para qué. Y el para qué lo podemos actualizar el lenguaje, pero sí debe ser el mismo, ¿no? Y más en una institución como la nuestra. Claro, el para qué, estoy pensando, necesita superar a veces unas barreras, ¿no? Y unos retos. Y os voy a pedir que os mojéis, que me pongáis ejemplos concretos de situaciones donde habéis tenido que luchar por el propósito y ponerlo por encima de las decisiones a corto plazo. Laura. Yo creo que Cabify es un muy buen ejemplo de decisiones que tienen implicaciones a muchos niveles, financieros, logísticos, operativos. Y la apuesta que ha hecho Cabify desde hace muchos años por la descarbonización y por tener una flota que neutralice el impacto, que esté electrificada, es una decisión de una escala gigante, ¿no? para un negocio de movilidad. Cabify ha sido, si no recuerdo mal, la primera empresa de movilidad dentro de nuestro sector que ha compensado 100% la huella de carbono, y esto creo que sucedió hace ya casi 10 años. Este tipo de compromiso tiene muchísimas implicaciones, ¿no? a nivel de cómo gestionas tu operativa, cómo las financias, etcétera. Y yo creo que es un ejemplo muy bueno, ¿no? de tomar decisiones que te complican la vida, porque te complican la vida, pero que al final son fieles, ¿no? a ese propósito de hacer de la ciudad un lugar mejor para vivir. Y en todo este recorrido, ¿no? pues hemos aprendido muchísimo, se han dado pasos adelante y a veces también se han tenido que dar pasos hacia atrás. Hace casi 10 años lanzamos Cabify Electric, pues tenemos una parte importante de nuestra flota que está electrificada y por una cuestión de operativa lanzamos el producto para que en la parrilla de salida de la aplicación el usuario lo pudiera elegir específicamente, pero por una cuestión operativa, y pese a que los coches estaban ahí y el servicio se podía prestar en un coche eléctrico, la forma de asignación de vehículo se convirtió en una gestión complicada y tuvimos que retirar el producto. O sea, teniendo el coche eléctrico, estando el coche eléctrico en la calle, teniendo la capacidad además de generar una gran cantidad de viajes con estos vehículos, no podíamos salir a gritarlo con un producto específico, y recientemente hemos conseguido volver a tener la posibilidad de incorporar el Cabify Electric dentro del portfolio de producto. Y yo creo que eso responde muy bien a lo que dices, ¿no? Totalmente. Decisiones importantes, relevantes y también a veces decisiones que son no difíciles. No era el momento, había que replanteárselo. Efectivamente. Beatriz, ¿vosotros habéis tenido alguna situación en Maus San Miguel similar? Algo que hayáis dicho, esto cuando se lanzó no era el momento, ahora tal vez sí. ¿A qué retos os habéis enfrentado? ¿Qué problemas habéis superado? Total, yo quería traer varios ejemplos de... O sea, cuando realmente lo bajas y lo aterrizas, ahí es donde se ve el alma de la compañía, ¿no? Lo decía la vicepresidenta cuando presentaba. El propósito realmente yo creo que activa ese alma de la compañía y esas decisiones. Ejemplos claros. Nosotros tenemos un objetivo y un compromiso que es que más del 90% de las compras que hacemos a proveedores sean locales. Pensad que tenemos 3.500 proveedores y estamos hablando más o menos de una media de 800 millones de euros. O sea, mantener ese compromiso, el ser fiel, el querer tener un impacto positivo de empleo directo e indirecto. Ahora mismo estamos en los 180.000 empleos indirectos y directos. También tiene una decisión para la compañía, unos costes mayores, también tiene una oportunidad, y es que creo que te hace poner más en valor y que crea valor. También eres más competitivo porque tu cadena de suministro está más cerca, pero desde luego hay decisiones desde un punto de vista de costes donde en otro sitio podría ser más económico. Y esa disyuntiva la tenemos cada día en la empresa, pero también el cómo llegamos al mercado. Nosotros buscamos con nuestros clientes una relación de largo plazo. No buscamos una rentabilidad a corto, porque sabemos que esa no es la manera de hacer negocio para Maus San Miguel. Lo ha decidido, es su decisión como compañía y está en el propósito. Y eso tiene una implicación. Muchas veces puedes perder el cliente porque estamos en un mercado competitivo, pueden tener ofertas mejores, pero nosotros lo que estamos buscando es cómo yo te creo valor. No solo te voy a vender un producto, sino que te voy a asesorar, te voy a acompañar, y hemos creado una diversificación en ese sentido, que es un mayor coste para la compañía, una mayor inversión, pero una apuesta de futuro.
Como estos pequeños ejemplos los tenemos también en sostenibilidad. Nuestra ambición es muy grande, pero las inversiones que hay que hacer a veces son altísimas y las barreras tecnológicas también. Y ahí sí que hemos tenido momentos en el que nos gustaría, por ejemplo, decir que toda nuestra flota de última milla es 100% sostenible, pero no tenemos todavía una solución. Con lo cual, bueno, pues yo creo que la esencia la vamos manteniendo sabiendo que tiene también decisiones importantes en el negocio, y luego lo que estamos haciendo es verdaderamente evaluar que hay ambiciones que en lugar de necesitar 1 año requieren 5 años. Más tiempo, claro que sí. Raúl, estoy pensando en IFEMA. Claro, a lo largo de la historia, IFEMA se ha posicionado en momentos clave. El COVID. Eso fue todo un reto. Bueno, pero es un buen ejemplo. Precisamente en el COVID y en el sentido que estábamos hablando, ahí hubo una decisión muy difícil. No estoy hablando del hospital, del cual nos sentimos muy orgullosos. Estoy hablando de que había que saber salir y romper una situación de parálisis, y Madrid, y con Madrid, desde luego IFEMA, abanderó internacionalmente la vuelta a la normalidad en la medida de lo posible. Era un riesgo reputacional muy alto, porque si te equivocas, pues habría sido un tropiezo enorme. Pero de verdad que creo que en ese momento, y precisamente alineados con el propósito que tenemos, ¿no?, de impulsar y de provocar ese despertar, ¿no?, económico, pues tiramos para adelante. Y ese tirar para adelante, yo creo que incluso como Madrid en todas las escalas y en la parte que nos toca a nosotros, está recibiendo todavía un premio, ¿no?, a esa audacia y esa valentía. Y es verdad que siempre hemos dado un paso adelante, porque fue con la pandemia, pero en otros episodios muy tristes de la vida de Madrid, como fue el 11M, también estuvimos ahí. Y ahora, pues, oye, en vez de quedarnos parados haciendo las cosas que nos van muy bien, pues nos ponemos a hacer la Fórmula 1. Madre mía, vamos a hablar de la Fórmula 1 porque es sin duda uno de los proyectos estrella, no solo de la Ciudad de Madrid, no solo de la Comunidad de Madrid, sino también del mundo entero, y Madrid se va a posicionar en el centro a nivel internacional. Vamos a hablar de eso, nos va a dar tiempo a hablar del propósito y de ese papel que va a jugar la Fórmula 1. David, ¿cuáles han sido vuestros problemillas, vamos a decirlo así, vuestros retos? ¿Dónde habéis dicho hay que tirar hacia adelante? Qué susto, por un momento me creía que ibas a preguntarme por la Fórmula 1, digo, pues me lo sé todo. O sea, eres un loco de la Fórmula 1 entonces. No, pero trabajé mucho tiempo en bueno. Lisplan era patrocinador de Fórmula 1 y he hecho para Fórmula 1 en circuito por Pues ahora cuando hablemos de la Fórmula 1... Flavio Briatore me saludó a mí por el paddock, en lugar de al revés, pues vas a decir, chao, dime cómo va. Bueno, no, ahora en serio. Bueno, nosotros problemillas, a ver, Ayvens es una marca recién creada. La marca tiene 2 años apenas. Con lo cual, los problemillas son los de una empresa que acaba de nacer y al mismo tiempo tiene 40 años, que son los años que llevamos en España. Con lo cual tienes una estructura que está acostumbrado, bueno, tienes 2 estructuras que son 2 compañías que se fusionan, con 2 culturas parecidas, pero no exactamente la misma, y con una forma de actuar completamente diferente que hay que poner al unísono, es decir, la máquina tiene que engranar, que lleva su intrínculo, y luego tiene que traccionar en una dirección desde el punto de vista de propósito, que es la estrategia, que es la implementación y que es todo. Y esto pues no es sencillo, claro. No es que nadie ponga ningún problema, todo lo contrario, todo el mundo está deseando colaborar, pero claro, cuando dicen a sus puestos, cada uno no sabe dónde está su silla. Esto es un poco el problema. Sin embargo, yo creo que lo que hay que hacer es echarle un poco de paciencia, tener, como decía Beatriz, muy claro dónde está la línea estratégica. Esto es una cosa que, por suerte o por desgracia, se tiene que vivir al nivel más bajo posible, pero tiene que estar empujada y muy claramente sostenida desde la alta dirección. Si no, es que no funciona. Es decir, o está todo conectado, o si lo de abajo funciona, lo de arriba no lo ve, no lo de arriba lo ven clarísimo, el de abajo no lo admite, está condenada al fracaso. Con lo cual, esta es la parte que hay que hacer y hay que cambiar los usos, hay que cambiar las costumbres. Ayvens nació por ejemplo, con una impronta de preocupación por la sostenibilidad, no entendido solo como descarbonización, sino como también seguridad vial, como un modelo de gobernanza claro, transparente, absolutamente impecable, impoluto. Y todo eso tienes que ponerlo a funcionar, que no solamente que los coches sean eléctricos, que está fenomenal, pero
todo eso lo tienes que poner a funcionar. Y eso tiene su dificultad y tiene su forma de hacer. Hay que tener paciencia, hay que contar gente como Paloma, que está aquí, es decir, un grupo muy comprometido que le echa un montón de horas y le echa un montón de tiempo para explicar a la compañía cómo son las cosas y cómo hay que hacerlo. Con lo cual, hay una labor de apostolado, si quieres, y luego hay una labor muy clara de comunicación. Por eso, la comunicación, la estrategia, la sostenibilidad, está todo tan pegadito que muchas veces los departamentos somos los mismos, porque hay que conducirlo por ahí. O sea, el propósito se cuece a fuego lento, a fuego muy lento. Claro, no, sin duda, ¿eh? Recogiendo un poco las palabras de David, Beatriz, estoy pensando en Mau San Miguel, ¿dónde vive y dónde se crea el propósito? ¿En el departamento de marketing, en la dirección general, en el último trabajador de la compañía, el que está recién llegado? ¿Dónde? Pues recogiendo lo que comentas de la creación de fuego lento, nosotros cuando creamos el nuevo propósito implicamos desde el Consejo de Administración hasta empleados de los centros de producción. Con lo cual el propósito vive en toda la compañía. ¿Quién lo empuja? Claramente desde el Consejo y desde el Comité Ejecutivo. Creamos incluso un decálogo de toma de decisiones. Estos son nuestros 10 principios. Cuando tomemos una decisión, por favor, esta es nuestra brújula, este es nuestro motor, este es nuestro norte, nos hacemos estas preguntas y vemos si lo que estamos haciendo responde a esto. Pero luego, para que cale en toda la compañía, hay un trabajo de comunicación, de cultura, de valores, de trabajarlo con los equipos de personas de organización, de people, de recursos humanos, para que cale también en todas las formaciones de la compañía, bajarlo a todas y cada una de las áreas, porque al final es que el propósito lo tiene que hacer cada uno de los empleados que vive en la compañía y les tenemos que hacer vivir, con lo cual es un trabajo, pues yo siempre digo, de pico pala, no es inmediato y tenemos que hacer muchísimas acciones para que verdaderamente eso cale. Nosotros somos como el motor de transmisión. A mí una de las cosas que me ha funcionado en esta nueva etapa es que hemos bajado el propósito a cada uno de los stakeholders de la compañía. De tal manera que yo hago un equipo de marketing, cuando hablo del propósito y el consumidor, lo enganchan perfectamente. Cuando hablo con el equipo de ventas y le digo, este es el propósito enganchado a nuestro cliente y el cómo podemos ayudar, y de esa manera lo estamos traccionando más. Y luego hacerlo vivir en la cultura de la compañía para mí es fundamental. Vamos a ir avanzando un poco, Raúl, por ejemplo, en vuestro caso en IFEMA. ¿Cómo conseguís que ese propósito baje desde la dirección hasta esa persona que está haciendo el montaje de una feria? Bueno, yo creo que todo, es verdad, estoy incidiendo todos en lo que vamos diciendo, ¿no? Es verdad que el propósito se tiene que vivir en cada cosa que haces, ¿no? Hay ese pasar del sentimiento de pertenencia al orgullo de pertenencia, ¿no? Que no es lo mismo. La gente, al menos en IFEMA, está muy orgullosa de lo que hace porque se percibe enseguida, es muy tangible, lo tienes al lado, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? En los grandes acontecimientos, pues desde luego con más motivo, ¿no? Entonces, trabajamos mucho señalando la responsabilidad que todo el mundo tiene. Nosotros trabajamos muy en directo con el público, ¿no? Todo el mundo tiene casi contacto permanente con nuestros clientes y son conscientes de ese efecto multiplicador, ¿no? Las acciones que se hacen, eso cuantificarlo, decir, esto es lo que lleva. Hoy mismo, podría decir que aprovechando esta jornada, vamos a lanzar una campaña que nos sirve también para comunicar hacia adentro y hacia afuera, que es, vamos a contar a través de las personas muy anónimas de Madrid, qué pasa cuando una feria se está celebrando. Entonces hoy lanzamos un vídeo de una taxista que cuenta cómo las carreras diarias que hace pues son totalmente diferentes. Eso es todo lo que nos gusta que perciba la gente, ¿no? Que su trabajo tiene una repercusión inmediata y directa en la ciudad. Y eso es, la verdad es que es muy bonito. La gente, precisamente por lo que hablábamos antes, ¿no? Porque siempre nacimos con ese propósito, lo hemos vivido desde el primer minuto, tiene, como todas las empresas, no me voy a poner, esos momentos épicos y esa construcción así rápida, ¿no? Que la gente se siente muy, muy especial. Ha habido una tasa de rotación muy bajita, ahora ya pues toca, ya se va haciendo un cambio de generacional que ahora se está impulsando más, ¿no? Como todas las empresas también. Pero claro, el reto precisamente es
que la gente siga viviendo tan de cerca ese propósito que tenemos, ¿no? Y Laura, ¿vosotros habéis percibido que todos los que estamos aquí, que al final somos clientes, que somos consumidores, premiamos o sancionamos, en este caso a Cabify, cuando no hay una conexión real entre el propósito que está escrito en el papel y lo que vemos, lo que percibimos? Y qué importante es esto hacia adentro, que es lo Claro. que estamos hablando, pero también hacia afuera. Y además en los tiempos que corren, ¿no? Que yo creo que es imposible tener nada debajo de la alfombra. El mayor error sería prometerle una cosa a tu usuario o a tu partner que no estés viviendo y que no estés ejemplificando, ¿no? Hay un principio de compañía para nosotros que es muy importante, que es el principio de coherencia. Muy bien. Porque el principio de coherencia es lo que te lleva a que tu propósito sea transversal a todos los departamentos, que no haya un owner dentro de la compañía o un abanderado solamente, sino que sea transversal desde el comité de dirección hacia todas las ramas de la compañía. Hay una parte de orgullo de pertenencia también, que es muy importante, pero nada de esto sin coherencia es posible. Entonces, esto está presente y yo lo vivo en Cabify en la toma de decisiones de absolutamente todo, hasta la cosa más pequeña que te puedas imaginar. Me estaba pensando ahora, los cubiertos en la cocina son todos desechables, compostables, todo. O sea, no hay decisión pequeña ni grande que no sea coherente con el propósito. Y en las distintas líneas de negocio que tenemos, además, a veces nos preguntamos, esta sería una alianza muy lucrativa, pero ¿queremos trabajar con este partner o no? Hasta ahí llevamos el principio de coherencia, ¿no? Porque hemos entendido además perfectamente que si lo que dices no está bien casado y bien articulado con lo que haces, estás generando una situación de debilidad tremenda para tu reputación, para compañía, para tu marca. David, ¿os ha costado mucho convencer a los jefes de tomar algunas decisiones, de seguir una línea marcada con el propósito, o ha sido fácil ese trabajo? No, hombre, fácil, porque yo creo que con las dificultades viene con el paso del tiempo, cuando puede haber la línea recta con 2 grados de desviación, al cabo de una cierta distancia son muchos grados de desviación, ¿no? No, de momento, afortunadamente, no hay mucho. Hombre, hay alguna discrepancia, tiene que haber, porque el director comercial quiere tirar en una dirección, la directora general quiere tirar en otra, operaciones probablemente tenga otro punto de vista, pero eso ocurre en todas las empresas y pasa con el propósito, pasa con el plan estratégico y pasa con cualquier cosa, ¿no? No, en principio no, pero es cierto lo que decía Laura, que ese principio de coherencia a mí me parece muy relevante. Y eso es lo difícil de conseguir, porque la gente no se levanta por la mañana, va a trabajar, enciende el ordenador y dice, bueno, el propósito de la compañía es... El propósito es una cosa que la gente no vive como si fuera rezar el rosario si eres un seminarista. Es decir, o sea, que hay cosas que tienes que entender, claro, que cada uno tiene sus problemas y su plan de acción y su tal, ¿no? Pero ese principio de coherencia, es decir, al final, fijaros que es lo que vuelve un poco a la estructura del principio. Hay un propósito, que es el para qué de la compañía. La compañía existe para eso, que no es el por qué. El por qué viene explicado en la misión y en la visión, ¿sí? Y eso es cómo hago y cómo dejo de hacer o qué es lo que quiero conseguir, pero no es el para qué. Entonces, al final, todo el mundo tiene que estar alineado con el propósito, que es el para qué, ¿sí? Eso es, como decíamos, repetimos otra vez, es comunicación, es coherencia, es constancia y, hombre, también el Departamento de Recursos Humanos también y de Comunicación Interna es un traccionador brutal de ese tipo de cosas, porque al final la cultura sirve para fijar justamente el propósito en la actividad de cada uno. Bueno, problemillas, ya te digo, sí que hay, claro, como en todas partes. En nuestro caso no, porque llevamos muy poquita distancia de esa línea con la desviación de 2 grados, pero sí que es verdad que hay que tener mucha constancia y seguir con ello y enderezar el rumbo siempre que se desvíe un poquito. Y no perder, ¿no? Seguir con la brújula en la mano y no perder el rumbo y decir, este es mi camino, por aquí voy a seguir, y evidentemente tendré que ir adaptando según evolucionen las circunstancias. Son casi las 10:20 de la mañana, vamos a ir cerrando esta mesa. Voy a haceros una pregunta rápida porque después les voy a ceder el testigo a todos ustedes. Les voy a pedir que, aprovechando la grandísima oportunidad que tenemos de tener a estos ponentes aquí, les hagan ustedes las preguntas que consideren oportunas. Ronda final, rápido. Si vosotros tuvierais que dar un consejo a una marca que tiene su propósito precioso, bien escrito en el papel, pero que luego tiene que integrarlo en su ADN financiero, en su plan de negocio, en su estrategia, ¿qué le recomendaríais? David, empezamos contigo. Hombre, pues eso, es que insisto, el propósito no es un apósito que tenemos para todo, el propósito es la estrategia de la compañía. Es decir, la altísima dirección, el Consejo de Administración, esto parte de ahí, decide que la compañía tiene que ir en esa dirección. Ese es el propósito de la compañía, ir ahí. Por los demás podemos decir misa en arameo, entiéndeme, porque está perfectamente fijado por los tíos que mandan en la compañía y donde están los accionistas, está la voz de los dueños de la compañía. Con lo cual,
Nada, simplemente que lo tengan fijado, que esto no es ejercicio de haber el propósito más rimbombante, más poético o con una redacción un poco más esdrújula, como digo yo, sino que el propósito puede ser súper sencillo, pero tiene que estar fijado perfectamente porque de ahí emana la estrategia operativa de la compañía. De hecho, yo creo que vosotros sois todos ejemplo de que ese propósito resumido en una frase corta, sencilla, sin grandes complicaciones, es lo más efectivo. Beatriz, ¿qué consejo le darías tú a esa marca que está dudosa, que no sabe cómo comenzar a andar en esto del propósito? Que no lo piense como una campaña de comunicación y de marketing, que bucee en su esencia, en el alma de su marca, de su compañía, que quiera definir cuál es ese para qué y ese impacto que verdaderamente quiere crear y a partir de ahí que cree el propósito. Si lo ve como una campaña de marketing, inconsistencia, incoherencia, no se lo recomendaría. Riesgo, crisis, derivada después, ¿verdad? Overpromise, en fin. Muchos factores ahí en juego. Laura. Pues yo creo que David ha dado con la tecla de algo y es que el propósito es una cuestión también de liderazgo. Y tiene que ir de arriba abajo. Y si tu propio comité de dirección, si tu CEO no está alineado con este propósito, puedes hacer lo que quieras, que te va a costar muchísimo empujarlo y que la compañía no lo va a vivir. Y en Cabify esto lo vemos clarísimamente porque tenemos un comité de dirección que está súper comprometido desde el CEO, desde Juan de Antonio, hacia todos los departamentos y eso hace que sea mucho más fácil transversalizar, estar unificados, estar de acuerdo y que la gente lo viva y lo aplique en su día a día. Muy bien. Raúl. Me queda poco, pero bueno, es verdad, son además adjetivos que ya han salido en la charla, ¿no? Esa honestidad y esa autenticidad, ¿no? Aquí esto es jugar siempre a largo plazo. No es que sea a largo plazo, es que es el motivo de existir de la compañía, es verdad. Es verdad, sí. Hoy por hoy yo creo que lo que más se premia es la honestidad y con eso tenemos que jugar. Empresas como las personas, tenemos que ser honestas. Y además cuando estamos bajo una vigilancia extrema de todo el mundo y cuando ahora que nos vuelve a todos locos, ¿no? Eso que metes en el buscador, te sale la IA y te da un resultado, eso de donde tira es de contenidos que sean auténticos, que sean reales, hay que ser honesto, real y tomar las decisiones que te marca tu propósito. Decisiones que marcan el largo plazo. ¿Les ha tocado o ha llegado su momento? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Alguien quiere plantearles alguna cuestión a estos ponentes? Yo puedo seguir preguntando, pero estoy segura que dudas o curiosidades tendrán ustedes y querrán saber algo más. Esto es muy habitual. Normal. ¿Vale? Porque nos entra la vergüenza a todos. Por ahí levantan la mano si les hacemos llegar. Muchísimas gracias por participar. Dos manos. Dos manos ya. Vamos que lo tiramos. Te van a dar el micrófono para que te escuchemos todos bien. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias por su exposición, muy interesante. Quería hacerles una pregunta. Quizás ustedes tienen un propósito y a mitad de camino se dan cuenta que tienen que hacer algún tipo de replanteamiento. ¿En qué momento ustedes dicen, bueno, hay que parar y cuáles son las señales de las que ustedes se valen para quizás reformular ese propósito inicial? ¿Quién quiere responder? A ver, es que los propósitos no se reformulan mucho. Es decir, si tienes que reformular tu propósito, es que algo ha ocurrido que te ha sacado completamente del mercado. Insisto, el propósito es la concepción última de para qué sirve la compañía. Y yo monto una compañía, ¿para qué? ¿Para ganar dinero? No, esa es la consecuencia de montar la compañía, en teoría. Pero no montas una compañía. O sea, la compañía tiene que servir para algo. ¿Para qué? Pues no es frecuente cambiar el propósito. Puedes cambiar la forma de formularlo o puedes adaptarlo con el paso de bastante tiempo al mercado, pues porque si antes tenías un negocio de ganado, pues probablemente en el futuro va a ser mucho más complicado y quieres diversificar en otra cosa. Pero, insisto, no es que reformules el propósito, es que la gente que manda la compañía, los consejos de administración, deciden cambiar la estrategia total de la compañía, empezando para qué está la compañía. Pues, yo, si me permitís un ejemplo muy rápido, sí, por supuesto, que no es de Ivens, pero fue el año pasado, en la primera edición, había un representante de una compañía de seguros médicos, y dijo una cosa, como es, aquí se aprende un montón, estando ahí abajo y estando aquí arriba, me llamó la atención muchísimo, me pareció un ejemplo magnífico. Una compañía de seguros que en su propósito decía que había que curar a la gente. No os quedéis con la formulación exacta, porque no era así, pero el propósito era, hay que curar a la gente.
¿sí? Y de repente se dieron cuenta que ese no era el negocio de la compañía. El negocio de la compañía era evitar que la gente se pusiera enferma. Total. Fíjate que hay un cambio radical de orientación del negocio de la compañía, que es la compañía de seguros. Antes, cuando te ponías malo, te curaba, y ahora lo que hace es evitar por todos los medios que te pongas malo, porque además para ellos es mucho más rentable. Este es el perfecto ejemplo de cuándo hay que cambiar el propósito. No es una cosa, como no es una campaña, como bien dicen, ni es un tal, ni siquiera es misión y visión, está todavía más arriba, es una cosa que se cambia cuando es necesario hacer ese giro estratégico de la compañía. Si no, el propósito, si quieres, lo reformulas, pero ni se toca. Está en la raíz, en definitiva. Claro, el claro. ejemplo es muy bueno y es muy representativo. Claro, claro, fíjate, y no era mío. Pues está muy bien. Muchas gracias por compartirlo. David, otra pregunta por ahí al fondo. Hola, buenos días. Gracias por la presentación. Yo quería saber cómo miden el grado de permeabilidad a raíz de las marcas con propósito y sobre todo cómo va calando a nivel de cultura. Si han pensado, si lo miden, si tienen alguna forma de ver cómo está calando aguas abajo y cómo las personas pues, se comportan y trabajan en línea con ese propósito. Gracias. Para el caso de Cabify yo diría que hay herramientas internas y externas, ¿no? Internamente medimos constantemente a través de encuestas de satisfacción y de implicación de empleados, ¿no? Que yo creo que esto es muy común al resto de compañías. Externamente tenemos nuestras memorias de sostenibilidad donde realmente medimos lo que hemos hecho y lo compartimos, ¿no? Porque hay ese compromiso de que sea transparente, de que sea hacia afuera y de que ese propósito, ¿no?, que hemos declarado sea una realidad. Entonces hay estas herramientas como nuestra memoria de sostenibilidad, por ejemplo, donde realmente se mide, ¿no?, qué hemos conseguido en descarbonización, en compensación de emisiones, cómo hemos avanzado en diversidad, en accesibilidad, ¿no?, para personas con diversidad funcional o con diversidad en sus necesidades de movilidad. Entonces, todo esto se mide y se comparte. Y yo creo que no hay nada mejor indicador del nivel de adherencia de una compañía a ese propósito, ¿no?, de impacto y de sostenibilidad, que publiquen hacia afuera y que cuenten hacia afuera y que reporten, ¿no?, hacia afuera lo que están haciendo. Beatriz, Sí, ¿queréis aportar algo más? yo lo comparto 100%. ¿no? Es verdad que el alma porque hablamos de un sentimiento fuerte, es muy difícil de medir, pero hay indicadores que te van trazando ese camino por diferentes líneas de cómo vas o cómo no vas. El resto es casi hacia adentro, es más casi el clima laboral que la declaración de te sientes alineado con el propósito de la compañía, porque eso te pueden decir que sí, te pueden decir que no. Luego, pero sí conviene tener KPIs muy concretos, ¿no?, para trasladar que ese alineamiento que tienes con tu propósito pues, se manifiesta y tiene resultados. De esto vamos a hablar en la siguiente mesa, largo y tendido, de cómo medimos el propósito, cómo la empresa cuantifica de acuerdo a ese propósito. Pero para terminar, Beatriz, una frase muy rápida. Nosotros tenemos dos KPIs, uno interno que es el NNPS, cuánto conoces el propósito y cuánto lo activas. Ahora mismo estamos en un 86% y hay otro KPI que es, otro objetivo, 100% de decisiones tomadas con el decálogo del propósito. Y por ahora se está ajustando, pero no os puedo decir el porcentaje porque todavía no lo tengo medido. Pues David, Beatriz, Laura, Raúl, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Creo que hemos aprendido muchísimo de propósito. A seguir trabajando, ojalá nos veamos el año que viene y podamos seguir hablando largo y tendido de lo que habéis evolucionado y cómo ha ido mejorando todo. Suerte con la Fórmula 1. Ahí estamos. Un fuerte aplauso para Muchas ellos. gracias. Un placer. Les prometía que la mesa iba a ser muy interesante. Así ha sido. Hemos hablado de muchas cosas interesantes, ¿no?, de cómo se cocina dentro de la organización ese propósito, de lo que significa de honestidad. Es importante. No había pensado yo en esto de la honestidad relacionada con el propósito, pero desde luego tiene mucho que ver. Así que si les parece, cojo estas últimas palabras y doy paso a esta segunda mesa, donde vamos a hablar de KPIs, donde vamos a medir exactamente de qué va esto del propósito. Se titula Marcas con propósito, impacto, métricas y resultados. Ahora es donde vamos a aterrizar esto que hemos hablado del marketing, de la dirección general,
en lo que es la estrategia de negocio. Y lo vamos a hacer con unas compañías, con unas empresas que desde luego tienen mucho que aportar y que son ejemplo a seguir. Voy a presentar rápidamente a los integrantes de la siguiente mesa y luego ya en nuestra conversación hablamos largo y tendido con ellos. Va a estar con nosotros esta mañana Ana Torroba, directora de ASG y Comunicación de Alsea. También Verónica Sanz, directora de marketing de IAG7 Viajes, Enrique Barbero, director de comunicación, de marca y relaciones institucionales de Ibercaja, y Reyes Luque, gerente de cuentas corporativas de Audi. Les prometía yo al principio que esto iba a ser un viaje largo. Continuamos con él. Un fuerte aplauso para nuestros siguientes participantes. Sentaros por aquí. ¿Qué tal estáis? Muy bien, bien. ¿Qué os ha parecido la primera mesa? Muy interesante. A mí me ha A ver encantado. qué decimos nosotros ahora. Sí, nos han machacado un poco la Claro, parte vuestra métrica. mesa antes de este evento, esto ya son curiosidades y chascarrillos, evidentemente hemos tenido conversaciones para ver cómo enfocábamos esta mesa, porque claro, aterrizar el propósito no es fácil y además cada una de las compañías lo mide de una forma diferente. Verónica, IAG7 Viajes, claro, grupo líder en el sector español, con un indicador clave, el boca a boca. Es que para vosotros lo que se diga de vosotros es fundamental. Fundamental. Bueno, gracias Elena, gracias a la Cámara de Comercio por este evento y gracias a vosotros por escucharnos hoy. La verdad que para IAG7 es muy importante el qué dirán. Vivimos en un mundo de un nicho B2B y lo que digan nos va a cambiar la vida. Entonces, yo siempre hablo de las 3 Cs porque nosotros lo que queremos es que la calidad ética, la integridad interior que tenemos se convierta en la confianza de los clientes y empresas con las que trabajamos y que además esa sea la palanca de crecimiento, ¿no? Entonces, tenemos 2 métricas que nos van a ayudar a ello. Hacemos varios estudios para cada uno de los stakeholders, porque cada uno de ellos va a dar prioridad a un valor u otro. Pero claro, ahí entra, por ejemplo, el tema del origen de nuestros clientes y la duración. Nuestros clientes, el 90% vienen efectivamente por recomendación. Así que, bueno, vamos por el buen camino. Y no solo por nuestros clientes o conocidos, sino también por nuestros propios proveedores. Y además, el lifetime value, la duración de nuestros clientes es súper duradera. Tenemos clientes de más de 15 años, con lo cual eso quiere decir que efectivamente el propósito está calando de verdad en el mercado. Es muy importante lo que digan de nosotros. Steve Jobs decía una frase sobre el propósito que luego matizó Jeff Bezos, que dijo que la marca y el propósito es eso que dicen de ti cuando tú no estás en la sala. Entonces, claro, es importante, ¿no? Cómo nos ven y cómo medimos nosotros esa visión. Ana, en Alsea gestionáis marcas con identidades muy distintas, Starbucks, Vips, Domino's. ¿Cómo se unifica de manera global la medición de esas marcas que son tan únicas, tan personales y tan distintas? Pues es un reto importante, ¿no? Y es algo que para nosotros, porque sepáis un poco el origen de Alsea, Grupo Vips, Grupo Cena se fusionan y hace 11 años aproximadamente el grupo mexicano Alsea pues, compra, ¿no? a estos 2 grupos. Entonces, tenemos que empezar a trabajar en un propósito que es común, ¿no? Para todas las marcas, un propósito corporativo, y a la vez nuestras marcas tienen que tener su propio propósito, ¿no? Y tenemos que hacer que todo esto conviva. Y es muy importante que sea así. ¿Por qué? Pues porque al final necesitamos que las marcas tengan su para qué, pero más importante aún es que todo el mundo, ¿no? Desde la parte de corporativo, que nosotros también es importante que entendáis que tenemos gente trabajando en centro de soporte, nuestros colaboradores de centro de soporte, colaboradores en fábricas y colaboradores en la operación, ¿no? Es muy importante que todo el mundo entienda ese para qué desde corporativo, porque al final tenemos que dar respuesta pues, a nuestros accionistas, a nuestros inversores, tenemos que dar respuesta a ese plan estratégico y hacerlo realidad.
y hacer que conviva con esos objetivos, ¿no? Y ese propósito ya bajado en cada una de nuestras marcas. Entonces, esa convivencia es importante que mantengamos el equilibrio y a pesar de muchas veces, ¿no? Pues esas conversaciones que tenemos con los equipos de las marcas, es muy importante que la que prevalezca o el que prevalezca sea el propósito corporativo, porque al final las marcas están en Alsea porque existe Alsea, ¿no? Y podemos operar con las marcas que tenemos porque existe Alsea. Totalmente. Reyes, Audi, empresa líder de movilidad premium, empresa de coches, pero me da la sensación que en estos tiempos que corren esto ya no va solo de coches, ¿verdad? Pues no, bueno, primero muchas gracias a la Cámara de Comercio por estar hoy aquí, por contar con nosotros. Y sí, así es. Hoy ya no va solo de vender coches, va de algo mucho más amplio y es de ofrecer una movilidad premium sostenible, ¿no? Que combine tecnología, diseño, digitalización y también una experiencia de cliente coherente de principio a fin. Ser premium ya no es solo tener un buen producto, sino también es acompañar al cliente en un proceso de cambio donde hay nuevas tecnologías, generarle confianza y luego todo ya acompañado, ¿no? Con una buena red de concesionarios, con unos buenos procesos, con la digitalización, bueno, con todo lo que rodea la marca, ¿no? En Audi seguimos siendo fieles a nuestro ADN, que es la vanguardia de la técnica, ¿no? Pero ya no, la vanguardia no se mide solo con las mediciones, ¿no? O con las ventas. Ahora también se mide en cómo innovas, en cómo impactas en la sociedad, en qué valor estás generando en ella, ¿no? Y cuán sostenible eres. Por eso ya no solo vendemos coches, sino que ahora tenemos o queremos crear una relación a largo plazo con nuestros clientes y generado todo alrededor siempre de una misma idea, ¿no? Del progreso. Al final, Audi es una marca que tiene más de 115 años de historia y durante todos sus años ha vivido pues, muchas etapas, ¿no? Muchos cambios y se ha tenido que adaptar muy rápido, pero siempre ha sido muy fiel a su claim, ¿no? A la vanguardia de la técnica y pionera en innovación y en progreso. Todos estos cambios lo único que le ha llevado es pues, a transformar sus productos, ¿no? Y a intentar estar en el mercado con unos productos fieles a lo que se necesitaba, ¿no? Y a las demandas, pues como todos sabemos, pues con mucha seguridad, con mucho diseño, con mucha tecnología, con digitalización, pero ya no solo se necesita ese tipo de productos, sino también cómo se hace ese producto. Entonces, nosotros tenemos mucho puesto el foco también en cómo son nuestras fábricas, en cómo son nuestra red de concesionarios, en cómo generamos los procesos y no nos podemos olvidar tampoco de un ingrediente muy especial, ¿no? Que es la parte del servicio, ¿no? Que es escuchar al cliente, es estar con él, es entenderle, ¿no? Y ofrecerle experiencias inolvidables a través de nuestra marca, unas experiencias inolvidables que lo que le hagan es sentir que le acompañamos en su viaje, ¿no? Además de todo esto, la marca, ¿no? Tiene, por supuesto, las métricas que hablábamos antes, que son pues, las ventas, ¿no? Los números. También pues, medimos las encuestas de satisfacción del cliente, de deseabilidad, pero también hay otra serie de acciones no tangibles que generan la propuesta de valor de nuestra marca. Estas acciones que no son tan tangibles, lo único que hacen es crear una conexión muy especial con nuestros clientes. Eso hace que sea como un estilo de vida y que incluso creemos fans, ¿no? Dentro de la marca, que es mucho más importante que un cliente. Entonces, bueno, dentro de la marca, este tipo de acciones menos tangibles, ¿no? Que crean esta conexión y vínculo con la marca, se trabaja mucho, ¿no? Con proyectos in-house y con proyectos internacionales. Proyectos internacionales pueden ser, como conocéis, la Fórmula 1, ¿no? Que por primera vez nosotros competimos en la Fórmula Reina, los cursos de conducción que tenemos, el esquí o el golf, ¿no? Y hay iniciativas también creadas aquí en Audi España, como pueden ser el Audi Creativity Challenge, que esta iniciativa va dirigida a adolescentes, ¿no? A adolescentes estudiantes que estudian pues, bachillerato, la ESO y FP y crean proyectos de impacto social, ¿no? Este año llevamos más de 10 ediciones, más de 14.000 jóvenes han participado y lo que hacen es pues, proyectos que tengan un impacto social, ¿no? Este año, por ejemplo, están trabajando por pues, iniciativas que crean el bienestar de las personas y de su entorno, ¿no? El premio es pasar un mes en Silicon Valley para poder desarrollar esta iniciativa y luego poderla traer a España y poderla ejecutar. Menudo premio, vamos, Sí. un premiazo. Sí. Vamos a hablar, Reyes, de todo lo que hacéis, más adelante de esas métricas de la experiencia del cliente, que es muy importante para vosotros, pero también para muchas de las compañías. Yo me atrevería a decir, para todas las que están aquí, Enrique, decíais que, bueno, decía Audi, 115 años de historia, Ibercaja le gana, 150 años de historia. En todo este tiempo, ¿habéis cambiado el propósito o lo habéis ido moldeando?
Bueno, pues muchísimas gracias, Elena, muchas gracias a la Cámara de Comercio de Madrid por la invitación. No se nos dan los 150, nos conservamos más o menos bien, casi tan bien como a la Cámara de Comercio de Madrid, que tiene 139 añazos también, ¿no? Es una alegría compartir mesa pues, con empresas centenarias y con empresas que seguro que lo serán, centenarias también. En nuestro caso, pues me ha pasado como a Raúl, ¿no? He hecho un poco de arqueología en la documentación de la compañía y me he leído los estatutos de 1876. Nuestra entidad nace en Zaragoza, entonces era la Caja de Ahorros de Zaragoza. En 1876 la ponen en marcha los herederos de los ilustrados aragoneses, de la Real Sociedad Económica Aragonesa Amigos del País. Y en los estatutos, que son prolijos y muy interesantes, hay 3 cosas que están de tremenda actualidad y que demuestran que el propósito evoluciona, pero que no cambia, y que las circunstancias del contexto parece que cambian más de lo que en realidad cambian. 1876. Primera cuestión, los constituyentes nos decían tenéis que favorecer la inclusión financiera de las capas con menor renta de la sociedad. Y hoy hablamos de personas mayores, hoy hablamos de difícil acceso a la vivienda por parte de los jóvenes, hoy hablamos de cuentas básicas para personas que no tienen recursos. 150 años después estamos hablando de lo mismo que se hablaba entonces. Segunda cuestión, nos hablaban indicaban favorecer el desarrollo territorial, que haya un desarrollo territorial equilibrado. Y hoy hablamos de España vacía, de España vaciada. Totalmente. Mantener oficinas, sucursales en las pequeñas localidades, como hacemos, a costa de algún punto de rentabilidad, propósito frente a rentabilidad. Y tercera cuestión, oye, si ganáis algo con la actividad financiera que vais a empezar a hacer, se lo devolvéis a la sociedad a través de la obra social, favoreciendo las circunstancias que en cada momento requiera la sociedad española, ¿no? En aquel momento las necesidades eran unas, en este momento las necesidades son otras. En nuestro capital hoy hay 4 fundaciones con origen antigua Caja de Ahorros que lo que hacen es recibir el dividendo, que es el excedente que genera el banco y distribuye, los beneficios, la parte que distribuye, y con eso realizar una acción social, cultural, de apoyo al emprendimiento por todo el país. Por tanto, 150 años después, aquellos estatutos, aquel legajo de 1876 que escribieron pues, a escasos metros de la Basílica del Pilar los fundadores de lo que hoy es Ibercaja, están de plena actualidad. Han cambiado los nombres de las cosas, pero los objetivos y el propósito son los mismos, curiosamente. Curiosamente, muy interesante la anécdota que nos has contado. Verónica, claro, estamos hablando de métricas, estamos hablando de propósito. Seguro que muchos de ustedes se han hecho una pregunta que yo se la voy a trasladar a Verónica. ¿Es rentable el propósito? Bueno, en nuestro caso es el propósito el que nos trae rentabilidad. Tenemos desde hace más de 20 años esta filosofía Inside Out, que ahora está tan de moda y que todo el mundo habla, pero al final os pongo varios ejemplos de rentabilidad de nuestro propósito. Nosotros tenemos un foco muy fuerte en sostenibilidad, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que nosotros, gracias a eso, podemos participar en el 70% de las licitaciones públicas, que de lo contrario estaríamos fuera, porque además requieren certificaciones ISO todas y bueno, pues la EcoVadis, todas esas nos las piden. Por otro lado, tenemos un foco muy fuerte en las personas, en nuestro capital humano, porque al final es lo más importante. Y gracias a ello tenemos una baja rotación. Tenemos un 4%, que además, si tenéis en cuenta que estamos en el sector del turismo y de la hostelería, que está muy castigado últimamente, es un dato súper positivo. Y además, la gente que viene a IAG7 viene a quedarse. Más de la mitad llevan mínimo 3 años, que también, teniendo en cuenta las nuevas generaciones, tiene doble éxito, ¿no? Y es curioso porque casi un 30% llevan más de 10 años. ¿Y eso qué nos aporta a nosotros? Pues bueno, menos costes operativos, obviamente, y además seguir dando esa calidad que tanto premia a nuestro cliente, porque como os he dicho antes, se quedan también los clientes, ¿no? Y otro foco lo tenemos puesto en la diversidad. Una de las verticales que tiene el grupo IAG7 se llama Integraía y es un centro especial de empleo y contratamos a gente con discapacidad. Bueno, pues solo Integraía supone el 20% de nuestra facturación anual. Así que, definitivamente, el propósito tiene rentabilidad y, además, gracias, yo creo, a todo esto, este año nos han nombrado como la mejor agencia corporativa en Europa. Esto nos lo dio el año pasado la European Mission Awards
Y bueno, esto no es que sea rentable, pero desde luego nos va a ayudar a ser mucho más rentable y a que la gente confíe más en nosotros. Claro que sí, por supuesto que sí. En Audi, Reyes, ¿cómo habéis conseguido aterrizar el propósito para que sea una decisión de negocio? Y me explico, para que afecte desde el consejero delegado de la compañía hasta el último trabajador. Bueno, yo creo que el propósito deja de ser marketing cuando empieza a influir en las decisiones reales, ¿no? Al final... Te vamos a dar el micrófono porque me daba la sensación de que no se estaba escuchando, ¿verdad? No, ¿no? Ahora sí, Reyes. Vale. Bueno, pues yo creo que el propósito deja de ser marketing cuando empieza a influir en las decisiones reales, ¿no? En Audi no se queda solo en una comunicación, sino que al final son acciones tangibles, ¿no? No solo en el producto, sino también en los procesos, en la inversión, ¿no? En la forma de trabajar. Y eso se nota dentro de la organización. Yo creo que cuando las palabras se traducen en hechos, ¿no? Es cuando se genera el alineamiento entre todos. El equipo entonces entiende hacia dónde vamos, por qué se toman determinadas decisiones y qué ocupa, ¿no? Qué lugar ocupa cada uno dentro de esa transformación o de esa transición. Y así es como llega la confianza y la lucha por un mismo objetivo dentro de toda la organización. Todos los que formamos parte de Audi creemos en lo que hacemos porque hay una coherencia y una razón de ser, ¿no? en todo lo que hacemos. Por una parte, por ejemplo, nos une la parte del producto, ¿no? En los últimos 2 años hemos lanzado más de 20 nuevos modelos y luego además también la parte de servicio, ¿no? Esa parte de estar pendientes del cliente y estar a la altura de sus expectativas. Todo el alineamiento en nuestra marca se trabaja mucho desde Audi AG, desde lo que es la matriz, la internacional, a Audi España y toda la parte de la red de concesionarios, ¿no? Se trabaja mucho el orgullo de pertenencia, trabajamos mucho en equipo. Audi es una marca que significa audire, que es escuchar y eso es muy importante, ¿no? Siempre están las puertas abiertas. Esta parte, ¿no? de Audi AG y de nuestro sentido de pertenencia, ¿no? Se puede traducir también en ejemplos como Carlos Sainz en el Dakar, ¿no? O como Tom Christensen o Marc Gené en las 24 horas de Le Mans, que son competiciones muy de equipo y que compitieron con Audi. Bueno, Carlos Sainz el año pasado y Le Mans los dejamos ya hace un par de años para centrarnos en la Fórmula 1. Muy interesante. Claro, de momento estamos hablando de lo bien que va el propósito, de lo bien que lo medimos, de lo bien que nos va, pero... Enrique, voy a empezar contigo. Esta pregunta que sí que me gustaría que la respondierais todas. ¿Qué ocurre cuando entra en conflicto la rentabilidad del propósito con el corto plazo? Cuando decimos, es que esto tiene que ser para allá, pero claro, no puede ser para allá porque estamos hablando de un proceso largo. Si se apodera el corto plazo, las tentaciones cortoplacistas son muy fuertes, ¿no? Estar en los rankings, oye, que me ha pasado este, que me ha pasado el otro, y perder la calma pues puede ocurrir, ¿no? Y perder el propósito y el horizonte. En nuestro sector, por ejemplo, ocurrió de manera muy clara en la etapa expansiva a comienzos de este siglo, en los años 2000 a 2006, 2007, y en la gran recesión que vino después. Teníamos en el sector unos 100 operadores, había 100 entidades bancarias, cajas de ahorros, bancos, cooperativas de crédito, y quedamos 10, porque hubo 90 que se desviaron de su propósito y de su visión de largo plazo. ¿Qué 3 cosas creemos que ayudaron a que Ibercaja fuera uno de los 10 que sobrevivió a ese tsunami? 3 principios muy arraigados en el propósito. El primero es la prudencia en el crecimiento, la prudencia en la gestión de los riesgos. Cuando pierdes de vista la velocidad de crecimiento, las bases sobre las que los sustentas, pues es verdad que creces muy rápido. Nosotros veíamos en el año 2006, en el 2007, que nos pasaban entidades financieras, oye, que doblaban su balance en 2 o 3 años. Pero nosotros íbamos a 120, 125, al límite de velocidad, estos nos pasaban a 160, hoy están en un desguace. Y nuestro Audi sigue funcionando y el de ellos no. Por tanto, mucha prudencia y gestión del crecimiento y de la evolución de la compañía. Segunda, el corto versus el largo. Quien se pierde por el resultado de un mes, por el resultado de un trimestre, es que no tiene el propósito bien asentado. No te puede poner nervioso que alguien te adelante o que pierdas un punto básico de cuota de mercado en una de las líneas de negocio en un mes o en un trimestre concreto. Por tanto, tener visión y tener perspectiva de largo plazo arraigada en el propósito. Y después también tener visión de cliente. Hay empresas y entidades financieras que son magníficas y muy rentables, que tienen visión de producto o que son un canal, son una app o son un canal. Solo las compañías que tienen visión integral de cliente, se ha dicho en la mesa anterior, se ha dicho en esta también, acompañamiento,
asesoramiento, evolución con el cliente, son las que persisten, ¿no? Por lo tanto, tentaciones del corto plazo, muchísimas. Cierres mensuales, 12 al año. Cierres trimestrales, 3 al año. Semestrales, 2 al año. Anuales, 1 al año. Pero no nos puede apoderar la presión del corto plazo. Si nos desanclamos del propósito y de esos principios filosóficos estratégicos, en la práctica, me ha gustado antes lo del decálogo de Mao San Miguel, ¿no? Oye, esta decisión que estamos tomando de pricing, de producto, de servicio postventa, de lo que sea, ¿está incardinada con nuestro propósito y con nuestros valores y con nuestra estrategia o no? Si nos dejamos llevar por el corto, el final es lío. El final es lío. Totalmente. Ana, en Alsea, ¿os cuesta mucho luchar contra ese cortoplacismo? Pues nosotros, al final somos un negocio de resultados a muy, muy corto plazo, ¿no? Al final la restauración vamos a semana, necesitamos ver resultados y reportes cada semana y la tentación es muy alta, ¿no? Pero sí que es verdad que un poco volviendo o conectando, ¿no?, con la pregunta anterior, creo que la manera de verdad efectiva de trabajar el propósito es hacerlo de manera muy profesionalizada, ¿no? Al final no sirve tener un propósito apuntado en una memoria, en un papel, en una pared de la oficina y dejarlo estar, sino que de verdad hay que bajarlo, integrarlo y conectarlo a la estrategia de la compañía, ¿no? Y nosotros en ese sentido sí lo trabajamos como un sistema operativo, ¿no?, en el que pues el propósito va conectado a la estrategia de la compañía, la estrategia desde el punto de vista corporativo, pero también baja a la estrategia de las marcas y sobre todo también está súper conectada a la estrategia de sostenibilidad, ¿no? Y todo esto, claro, al final hace que bajen los OKRs de todas las unidades de negocio de la compañía. Entonces, cuando tú ya lo bajas a OKRs y lo bajas a tener que medir en todas las áreas de negocio, esto va vinculado, que parece una tontería, pero no lo es, a la consecución de objetivos y, por tanto, a los bonus. Y este tipo de decisiones hace que de verdad la gente se comprometa, ¿no?, a su consecución. Entonces, pues bueno, decisiones que a veces, por volver, ¿no?, a ejemplos reales, que nos tientan, ¿no? Este año, subidas de precio de la carne, subida de precio de huevo, ¿no?, que a nosotros nos impacta muchísimo en el negocio. Pues desde compras, claro, se acercan y me dicen, oye, ¿puedo comprar? ¿Nos podemos ir un poquito más lejos a comprar la carne?, ¿no?, que también estamos, como comentaba Beatriz, con temas de proximidad. Pues no, tenemos que mantenernos fiel a las decisiones que hemos tomado, vamos a comprar producto de proximidad y a pesar de que nos podría ser mucho más rentable desde el punto de vista económico, pues saltarnos esos compromisos que nos hemos fijado, nos mantenemos fiel a ellos, ¿no?, porque tenemos que tener esta mentalidad de largo plazo, de pensar en ese compromiso que hemos asumido y avanzar en ese sentido. Y complementando un poco lo que decía Enrique, creo que tienes absolutamente toda la razón en la parte del cliente, tenemos que centrarnos en el cliente, estar pendientes de lo que el cliente quiere, porque al final vivimos por y para ellos, el externo, pero también el interno. En nuestro caso es súper importante, nosotros somos una compañía muy, muy intensiva en personas. En Europa tenemos en torno a 22.000 personas empleadas, a nivel global somos 75.000 y el cliente interno es el primero por el que nos preocupamos porque es el que nos ayuda a hacer realidad el proyecto de Alsea. Vosotros en Audi también, Reyes, miráis constantemente de reojo a ese cliente porque os marca. No sé si tenéis alguna historia, algún ejemplo donde se haya producido esa tensión, ¿no?, donde uno haya tenido que resistir al corto plazo. Bueno, para nosotros al final uno de los obstáculos reales que tenemos, ¿no?, más difíciles es la velocidad. Como sabéis, en el mundo de la automoción estamos en una transformación gigante a nivel de mercado, no solo de productos, sino de lo que el cliente espera con nosotros, ¿no? Entonces, al final es un riesgo porque nosotros sí tenemos muy claro dónde vamos, pero a veces no te acompaña pues eso, ni el mercado, ni la infraestructura, ni el cliente. Entonces, bueno, al final no siempre evolucionamos a la misma velocidad, ¿no?, la tecnología o incluso con las regulaciones, que ahora mismo pues también tenemos muchísimas.
Entonces, eso al final, que era un poco en línea a lo que comentaba Enrique, te hace tomar decisiones a largo plazo, pero con una visión, ¿no? Y en el corto te cuesta, porque a veces no es sencillo, ¿no? Tomar decisiones a largo plazo sin saber qué es lo que va a pasar y anticipándote un poco, ¿no?, a lo que viene para seguir manteniéndote en el estatus en el que estás, ¿no? Pero yo creo que no significa que tengamos que ir más rápido que lo que el cliente quiere, sino acompañarle, ¿no? Generar esa confianza con él y ir con él en lo que él va demandando poco a poco. Otro obstáculo a lo mejor que nosotros podemos tener es la parte, en la inversión que hacemos en intentar ofrecer pues, cada vez productos más sostenibles, ¿no? A veces esto no está alineado con las demandas del mercado ni con los clientes. Entonces, bueno, nos toca también una parte educacional a nivel cultural y de la sociedad, ¿no?, para acompañar esa transición y aconsejar, ¿no?, qué es lo que supone cambiar de un motor de combustión a un motor híbrido enchufable o a un motor eléctrico. Eso sí, siempre poniendo el foco en las necesidades y en los requerimientos que tienen los clientes. Verónica, y en el sector viajes, en este momento actual, mundial, estamos todos al tanto, todos leemos la prensa, todos sabemos qué está pasando en el mundo, donde todo es inestable y además va cambiando cada día, y me atrevería a decir cada hora. Claro, vosotros tenéis que hacer el ejercicio de decir, no, en este lugar donde están ocurriendo cosas, tenemos que actuar. ¿Cómo lo hacéis? Sí, además en el momento actual, en el modelo corporativo en el que nos movemos afecta muchísimo. Y por mucho que nosotros queramos centrarnos en la calidad ética que tanto nos define, pues al final trabajamos con empresas, con otras casas, con sus casuísticas, sus circunstancias, sus acuerdos, compromisos, y que nosotros tenemos que intentar respetar. Entonces, y más allá de la situación geopolítica que estamos viviendo a día de hoy, entrando un poco en ejemplos prácticos que os puedo dar en el día a día, nos pasa mucho, porque nosotros organizamos también muchos eventos para empresas, nos pasa que a lo mejor las empresas no pueden permitirse esa partida pequeña, porque no es mucho a veces, dependiendo de la inmensidad del evento, medir el impacto de ese evento, ¿no? Eso ahora mismo no hay esa educación, como decían. Y luego, pues otro ejemplo sería la elección de esos proveedores. Nosotros sí es verdad que tenemos un listado de proveedores preferentes que cumplen los estándares ESG, pero a veces existen acuerdos X que vienen impuestos por la empresa o por su otro partner, el partner del partner, que no podemos entrar a discutir. Y ahí es donde existe la tensión. ¿Cómo hago para seguir con mi propósito sin jugar con la rentabilidad de la empresa? Y nuestra labor, como bien decíais, es la de intentar educar, porque efectivamente el corto plazo puede salir muy caro y lo más normal es que no, pero es que puede haber una crisis reputacional de lo más tonta por algo que no has hecho en ese momento y va a ser mucho más caro recuperar todo eso. Entonces, bueno, intentamos poner las cosas lo más fáciles que podemos nosotros. Hacemos una emisión de la medición del CO2 que implica la logística que sí que llevamos nosotros, ¿no? Luego hay otras cosas que no podemos medir y ofrecemos la posibilidad de compensar este CO2 no todo o parte a través de otras iniciativas internas que tenemos. Así que bueno, es efectivamente un dilema que existe. Claro, hablando de la ESG, ¿no?, y de las medidas ESG, por lo que acabas de decir, lo medís, lo seguís de cerca. Entiendo, por tanto, que forma parte de la estructura del negocio. En nuestro caso diría que es el alma, porque claro, de ahí hemos nacido, y como decían en la mesa anterior, creo que una gran diferencia es que nazca ya desde el liderazgo, desde la fundadora hasta ahora Ángel Muñoz, que es el CEO, pues ha sido él el que se ha empeñado en que tenemos que tener el bosque de IAG7 que está en Soria, y fruto de eso se contagia un poco al resto del equipo, y uno de los responsables de una de las verticales ahora mismo está creando una escuela en Mozambique para mujeres. Y el grupo obviamente le ayuda, pero la idea es que los empleados participen. Pero bueno, estas son iniciativas, ¿no?, que van haciendo, pero es que luego en el día a día, pues puedo poner ejemplos, porque es que a mí cuando yo llegué a IAG7 me dieron un ordenador y no me dieron el ordenador y una contraseña, me dieron el ordenador, una contraseña y un candado físico, que yo eso pues no lo había visto hasta ahora. Quizá vosotros lo tengáis ya de por sí. Pero bueno, eso es porque la seguridad del dato al final tratamos con muchísimos empleados y es súper importante. Entonces hay que hacer de todo para protegerlo. Y luego, pues cosas tan
simples como tomarme un café, porque compartimos mesa con los de Integraía, pues estoy compartiendo el café con alguien discapacitado y eso, pues yo que vengo de varias realidades corporativas, no había tenido ese lujo, ¿no? Además creo que es algo súper enriquecedor. Y bueno, café, pues cuando lleguen las tazas, porque nos hemos mudado y no nos han llegado las tazas, no podemos usarlos de usar y tirar, obviamente, ¿no? Así que, bueno, eso entre otras muchas cosas. Me acompaña hoy María, que es la responsable de calidad, y nos hace formaciones cada X sobre dónde va el Tetrabric. Que hay muchas cosas que se dan por hecho, pero no todo el mundo sabe cosas tan simples como esa. Y bueno, que van mucho más allá. Así que luego todo eso se mide, ¿verdad, María? Experta. Claro, el tema del ESG, en el caso del sector automovilístico también condiciona mucho. Reyes, ¿el propósito se adapta a esas métricas ESG o son las métricas las que marcan el propósito? Pues mira, en Audi no lo vemos como una disyuntiva, sino el propósito al final es el que marca o nos inspira, ¿no?, la dirección donde vamos. Es como el norte, digamos, ¿no? Nos dice pues qué tipo de marca queremos ser, qué papel queremos jugar en la movilidad del futuro y qué legado queremos dejar, ¿no? Y las EG son como las acciones concretas que nos ayudan a ejecutarlo. Entonces no es algo que se puedan separar, ¿no? Van una ligada con la otra. Para nosotros, por ejemplo, la parte medioambiental, ¿no? Es solo el coche en sí, sino todo lo que rodea las decisiones de la cadena de valor, ¿no? En el proceso de cómo los fabricamos, pues desde las fábricas, los materiales, no sé, la logística, ¿no?, de traer los coches aquí a la campa, con qué camiones trabajamos, con qué no, nuestra red de concesionarios. Entonces, bueno, al final en línea, pues por ejemplo, en el 2025 todas nuestras plantas de producción ya son neutras, ¿no?, en carbono, y se trabaja siempre en esa dirección. En la parte de producto, pues son, bueno, los últimos coches que hemos lanzado eléctricos, ¿no?, que es en esa transformación donde se traduce como en algo como más tangible. Pero luego, por ejemplo, está también la parte social, en la que también queremos generar un impacto más allá de lo que es el negocio, ¿no?, como era una de las iniciativas que os he comentado antes, o por ejemplo que nosotros trabajamos mucho en la cultura de la diversidad, y Audi es la marca premium con más mujeres conductoras, ¿no? Al final ahí se ve que el propósito no se mide solo con ventas, sino que se mide también en cómo inspiras, ¿no?, en cómo acompañas y en cómo aportas valor a la sociedad. Sí. En lo que transmites, ¿no?, en acompañar, en una experiencia más allá de algo que esté sobre el papel. Claro, escuchándoos, se me venía a la mente los trabajadores de cada una de vuestras compañías a los que habéis mencionado en distintas intervenciones. Ana, en Alsea, ¿vosotros cómo medís el impacto del propósito sobre el talento? Pues mira, nosotros, os hablaba antes, la estrategia de sostenibilidad, ¿no?, tiene 3 pilares fundamentales y uno de ellos está enfocado a todo lo que son proyectos o iniciativas vinculadas a talento, más allá de, claro, todo el área de personas que trabaja en torno a talento, ¿no? Y además en cada una de nuestras marcas tenemos el área de talento o de personas que trabajan en diferentes proyectos. Y nosotros desde el área corporativo, también desde la parte de comunicación, trabajamos todo lo que es cultura y la bajada de todo lo que es la comunicación e iniciativas de cultura y talento. Entonces, medimos a través de diferentes y muy diversos programas, y sí que me gustaría contaros pues alguna iniciativa que tenemos en marcha que creo que es diferencial, y creo que a veces en compañías como nosotros, y seguramente vosotros pues también pertenezcáis a alguna similar, nos encontramos con retos, ¿no? Cuando tenemos a gente en centro de soporte, que son las oficinas, pero luego tenemos gente en fábrica y gente en operación, ¿no?, que están tan deslocalizados y que tienen una cultura de trabajo o unas tareas en el día a día tan diferenciadas, a veces es muy difícil, por un lado, llegarles o hacerles llegar la comunicación, ¿no?, de la información de estrategia de compañía, por un lado. Entonces, creamos y generamos espacios muy diferenciados, ¿no? Pues, para la gente de centro de soporte preparamos reuniones anuales en las que les bajamos los objetivos, ¿no?, y luego, a su vez, pues ellos ya van bajando en sus diferentes áreas de negocio, pero luego también tenemos pues, espacios a través de una red social interna donde bajamos a la operación la información, ¿no?, que la operación serían ya en las diferentes tiendas.
Luego las marcas tienen sus propios boletines donde bajan la información y demás. Y en las fábricas pues tenemos también espacios concretos donde pues, tanto a través de tablones como a través de los directores de fábricas en reuniones concretas se baja la información. Pero luego tenemos algunos programas de reconocimiento, que esto ha sido algo muy importante a lo largo de la vida de Alsea, donde hemos conseguido que las marcas se vivan y los colaboradores se sientan parte de la marca, ¿no? ¿Y qué ha hecho estos programas? Pues por un lado, bajar el índice de rotación, entre otras muchas cosas. O sea, esto es simplificar todo el trabajo que están haciendo muchísimas áreas, ¿no? Pero bajar el índice de rotación, que el índice de rotación dentro de la industria de la restauración es un reto importantísimo, está en torno al 90%, pero nosotros lo tenemos en torno al 73%, es el último dato que tenemos. Entonces, aunque en alguno de vuestros sectores esto os parezca una barbaridad, para nosotros es un índice muy bajito y es un problema, o sea, al final, para la cuenta de resultados de la compañía y demás, ¿no? Y luego para el INPS, ¿no? Para el NPS, también son programas que trabajamos mucho. ¿Y qué trabajamos en estos programas? Pues con indicadores de los que hablábamos antes, ¿no? Que pues, propósito, negocio, estrategia. Medimos el desempeño de nuestros gerentes en cada una de nuestras tiendas y medimos pues, tanto indicadores de negocio, pues cómo están contribuyendo ellos, por ejemplo, a la cuenta de resultados, indicadores que tienen que ver con talento, pues cuál es el índice de rotación del personal dentro de la tienda, indicadores de calidad, pues por ejemplo, cómo está la calidad dentro de esa tienda y satisfacción del cliente, ¿no? Cómo de contentos están los clientes que van a esa tienda. De nuevo, súper resumido y simplificado. Hay una competición anual y cada año tenemos el mejor gerente de cada una de nuestras marcas. Eso es un evento anual, el mejor gerente pues, tiene un premio con una dotación económica bastante sustanciosa, ¿no? Y realmente os puedo asegurar que es que, o sea, todos los gerentes están esperando los rankings cada trimestre para conseguir. Y este año pues venimos ahora de la celebración en Málaga de lo que ha sido el evento, pues movemos a 300 personas de la operación a Málaga, 3 días de reconocimiento para ellos y lo que es muy importante también para ellos es que va el comité de dirección, van todos los directores de operaciones, va toda la dirección de marketing. Al final es muy importante para nosotros, Alsea es una compañía donde todo el mundo conecta, ¿no? No hay separación. El comité de dirección se relaciona con los gerentes, se relaciona con los chefs de cocina, se relaciona con todo el mundo y eso es lo que hace muy auténtica esta compañía, ¿no? Hablábamos antes, y ya termino, ¿no? Pero cuando estábamos preparándonos, de que en Alsea hay gente que lleva trabajando toda la vida y es una compañía que te engancha muchísimo. Yo no soy soy una enganchada, pero yo llevo en Alsea año y medio, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con esto, con la cultura que hay, ¿no? Del cariño que se pone a todo lo que se hace con las personas que trabajan dentro de Alsea y ese contacto que se tiene. O sea, que al final nosotros tenemos nuestro director general, por ejemplo, de Domino's Pizza, empezó siendo repartidor y ha hecho toda su carrera en Alsea, conoce el negocio, quiere el negocio, es ejemplo para toda la gente que trabaja en Alsea y en Domino's Pizza y nos pasa lo mismo pues, con el director general de Starbucks, ¿no? Que ha pasado pues, trabajar en cocina en Vips y ha conocido todas nuestras marcas, ¿no? Entonces, eso es lo que muchas veces hace que de verdad se viva el propósito de compañía, que se integre de verdad en la estrategia y que se crea en lo que se está haciendo. Cuando tienes comités de dirección que creen de verdad en lo que están haciendo. Que han estado sobre el terreno. Totalmente. Os hace esto bastante particulares, enhorabuena, porque creo que es algo difícil de aplicar o difícil de encontrar en otras compañías. Escuchándote, Ana, yo pensaba, claro, ¿y qué pasa con las nuevas generaciones? ¿Qué pasa con la gente joven? Porque a mí me da la sensación, Enrique, no sé si lo compartes conmigo, que los chavales jóvenes sí que se fijan mucho en esto del propósito de la compañía para decidir dónde trabajan. Yo creo que ha cambiado mucho el paradigma para los jóvenes por 2 motivos fundamentales. El primero es la demografía, que hay menos jóvenes. Antes salíamos más jóvenes al mercado laboral y esto de oferta y demanda pues funciona en todos los ámbitos, ¿no? Y ahora hay menos. Probablemente también hay menos con un nivel o con una disposición al compromiso y a la dedicación menor. Entonces, hay menos porcentaje de talento en el mercado, eso es una realidad. Y luego, una segunda realidad, que valoran cuestiones complementarias a la retribución.
La retribución es la primera, no ha cambiado. Sí, sigue siendo la primera. Pero cuestiones como la flexibilidad, cuestiones como los beneficios sociales, cuestiones como el plan de carrera, cuestiones como el clima laboral, antes pues pesaban poquito y ahora pesan mucho en la decisión, ¿no? Entonces, ¿cómo afrontar eso? Porque esto es una realidad. Podemos ponernos aquí en plan abuelos cebolleta y decir, no, yo no hay valores, la cultura, no sé qué. No. Esta es la realidad y el futuro pues va a ser así o más acentuado, ¿no? Entonces, ¿qué ofrecer? ¿Qué propuesta de valor hacer las compañías a este nuevo talento? Entonces, nosotros creemos que hay dos palabras clave. Una es cultura. Una es cultura. Decía Peter Drucker que la cultura se come la estrategia a la hora del desayuno. Y la cultura es lo que haces, no es lo que dices. Porque las palabras pues se quedan sordas comparadas con los hechos, ¿no? Entonces, la cultura es cómo se comporta la compañía en el día a día, cómo nos relacionamos internamente, cómo se toman las decisiones, cómo la meritocracia funciona en la progresión profesional. Todo eso es lo que hace cultura. Las compañías sin cultura no van a ser atractivas, no son atractivas ya para el talento. Decías, Ana, el comité de dirección, en nuestro caso, nuestro consejero delegado no empezó de repartidor de pizzas, empezó de gestor de cartera de renta fija, pero empezó como becario en la organización. Y hoy es nuestro consejero delegado en una organización de 5.000 y pico personas, empezó en la base. Pero no solo eso, 2/3 del comité de dirección venimos también de becarios, hemos desarrollado toda nuestra carrera dentro de la organización. Por aquí están Ana y María José, que también tiene aún que otro trienio acumulado en Ibercaja. La fiesta de los 25 años me ha sonado mucho a la fiesta la de equipos excelentes premiando también. Cursos de acogida. Nosotros hacemos cursos de acogida para todos los nuevos compañeros. Todos los miembros del comité de dirección tenemos la obligación, no es recomendable, es la obligación de estar una hora con ellos en el curso de acogida y trasladarles los valores de compañía, etcétera, etcétera. Por tanto, el tema de cultura, fundamental. Trabajarlo porque si no nos quedaremos sin talento o nos quedaremos con el menos mejor talento que haya disponible en el mercado. Y la segunda cuestión es el impacto. Es el impacto. ¿Qué impacto tiene tu compañía en la sociedad, en el entorno más próximo, en el medio ambiente? Y en nuestro caso, pues ahí tenemos también la asignatura bastante trabajada. El 100% de nuestros accionarios son fundaciones que devuelven todo el beneficio que genera el banco a la sociedad. Este mensaje probablemente hace 15 o 20 años pues habría ponderado en el 100 2 puntos o 3 puntos porcentuales, el salario el 90 y alguna otra cosita más para completar el 10%. Hoy, este punto, y lo comprobamos en los cursos de acogida, en los procesos de selección, este punto juega un porcentaje mayor. Por tanto, talento más escaso, talento más exigente, muchísimo más exigente, y dos palancas en nuestra humilde experiencia, que son la cultura y el impacto para atraer ese talento. Y pagarles. Si no les pagamos, está claro que no van a venir. Evidentemente, Estamos hablando de lo complementario a la evidentemente, pero como decías, el dinero no es lo único que condiciona, ¿no? El quedarte en una empresa o irte, o incluso elegir esa empresa, ¿verdad? Ni el dinero presente y acabo, ni el futuro, ¿eh? O sea, no solo la posibilidad de progresar profesionalmente, salarialmente, si el resto de patas, cultura, clima laboral, posibilidades de desarrollo profesional y personal no operan, la otra cotiza a la baja. Yo creo que es una realidad que tenemos que asumir y que integrar en nuestros modos de gestión, ¿no? Me estaba fijando en Verónica mientras estabais hablando y ya sentía con la cabeza. En la preparación de esta mesa me decía Verónica, para nosotros en IAG 7 Viajes es fundamental la retención del talento y lo medimos mucho, ¿verdad, Verónica? Totalmente, es que me siento muy identificada con todo lo que habéis dicho, porque incluso yo antes de entrar a IAG 7 hice mi investigación y todo el mundo hablaba súper bien de IAG 7, de los valores, del buen ambiente, del clima, y estoy totalmente de acuerdo. O sea, cultura e impacto, es que creo que es justo lo que IAG 7 ha querido se ha invertido. hacer. Ahora nos entrevistan los candidatos, no les entrevistamos, se ha invertido. Sí, pero de hecho, incluso ahora mismo estoy haciendo entrevistas y el hecho de comunicar que tenemos iniciativas en las que pueden participar solidarias, les atrae muchísimo. O sea, que ya en el mismo tablón donde tú te vendes para que quieran venir a ti, esa parte, creerme que es muy importante, que se valora y que da a entender quién eres y quién puedes llegar a ser tú dentro de la compañía. Entonces, creo que eso es brutal.
que es un cambio enorme. Totalmente. Quería aprovechar porque, al igual que en la otra mesa, en la primera mesa va a haber un turno de preguntas para todos ustedes. Estamos hablando de lo actual, pero estamos mirando mucho en esta mesa al futuro. Por eso os voy a pedir que cada uno de vosotros saquéis pecho de un resultado de vuestras compañías que se haya producido no hace demasiado tiempo, del que os sintáis orgullosos, pero que no tenga que ver con ese balance económico, con el balance de resultados, ¿no? Que tenga que ver con el propósito, que digáis, esta iniciativa, esta propuesta, esto que pusimos en marcha y que tal vez nos costó mucho, es el motivo de alegría dentro de la compañía actualmente. Ana. Es que no sé si me vas a decir que está conectado con resultados, pero bueno, yo... A ver. O sea, no conecta con resultados directamente, pero este año nosotros cerramos una segunda ronda de financiación, pero vinculada a un desempeño sostenible, ¿no? Y creo que o sea, esto es muy relevante porque al final lo que hemos hecho ha sido conectar propósito con sostenibilidad, con finanzas. O sea, y esto es donde de verdad creo que para nosotros, una compañía como nosotros o cualquier compañía, es donde se marca la diferencia, ¿no? Cuando conseguimos conectar al departamento de finanzas con sostenibilidad y conseguimos que se tomen decisiones de esa manera, ¿no? Y cuando los KPIs que definimos son KPIs que comprometen e involucran a bastantes áreas dentro de la compañía de negocio, pues es donde creo que de verdad marcamos la diferencia. Y sobre todo cuando esta financiación es hasta 2030, vuelvo a la parte donde estábamos hablando antes, ¿no? De fijarnos en el largo plazo y decisiones que no sean en el corto plazo. Entonces, bueno, no sé si me la aceptas como claro respuesta. Que te la acepto, por supuesto que sí. Por supuesto pero que yo sí. creo que para nosotros es donde más fuertes nos sentimos este año y más orgullosos. Reyes, ¿de qué saca pecho Audi? Pues Audi saca pecho de la transformación que hemos conseguido en lanzar estos nuevos más de 20 modelos al mercado en menos de 2 años, ¿no? En poder movilizar toda la organización con todo lo que supone esto e intentar ayudar al cliente, ¿no? A entender una nueva movilidad sin perdernos por el camino que ya es, ¿no? Al final, bueno, como comentaba antes, la automoción va cambiando muy rápido, entonces en Audi transformarnos, ¿no? y poder poner en el mercado una gama de modelos renovada, exterior, interiormente, con inteligencia artificial, intentando acompañar al cliente, diciéndole, ¿no? Poniendo en valor todo lo que significa eso, ¿no? En el producto. Enseñarnos a nosotros primero para podérselo ofrecer a los clientes finales y enseñarle, ¿no? El valor que tiene el producto, pues hay mucha gente detrás de todos esos procesos trabajando para que todo salga bien, ¿no? No solo desde internacional, ¿no? Con las producciones, con los procesos, nosotros aquí con los lanzamientos, con CRM, con venta, con postventa, con comunicación, sino también con toda la red de concesionarios, ¿no? Que al final ellos son nuestras manos y nuestros pies en todo lo que es el negocio y tenemos la suerte de tener una red muy, muy comprometida y muy profesional. Entonces, bueno, para que este reto, ¿no? se haya consolidado, haya sido un éxito, ha sido fundamental el compromiso de todos, la ilusión y la pasión para poder hacerlo, ¿no? El resultado ha sido que, bueno, pues como un indicador como más medible, ¿no? Que estamos en línea con el mercado y nuestras ventas aquí en España ya pesan más del 40% en la parte electrificada, ¿no? Entonces, bueno, un poco así como cierre, ¿no? En Audi somos una marca innovadora, somos una marca de progreso y miramos mucho a nivel de la actitud, ¿no? De cómo hacemos las cosas y cómo nos la tomamos para seguir hacia adelante. Muy interesante. Tenéis un reto por delante gordo. Sí, sí, en la por parte el de panorama retail, en la parte de cambiante. B2B. Entonces... Totalmente, totalmente, pero ahí estáis, dando la batalla. Sí. Verónica, ¿de qué estáis orgullosos? Pues de muchas cosas, pero voy a elegir una. La que más nos importa ahora mismo es que hemos conseguido el sello Calculo, Reduzco y Compenso del Ministerio y somos la primera agencia de viajes en España en conseguirlo. Y eso es gracias a que hace años emitíamos 40 toneladas de luz y a día de hoy hemos pasado, bueno, hace 2 años pasamos a 7 y ahora ya hemos pasado a 0. Y eso es gracias a que todas nuestras oficinas consumen energías renovables y las que no conseguimos reducir las compensamos a través de la iniciativa que os adelantaba antes del bosque de IAG 7. Así que creo que ese es el mayor de los hitos que puedo hablar ahora. Y seguro que si el año que viene nos sentamos de nuevo en esta mesa, pues tendréis todavía resultados mejores. Sí, eso espero. Estoy segurísima. Enrique, sector banca.
¿De qué os Pues, a ver, sentís vosotros orgullosos? En un año en el que cumplimos 150 de antigüedad, el orgullo es haber llegado hasta aquí, porque han pasado guerras civiles, guerras mundiales, pandemias, recesiones económicas, crisis inmobiliarias, crisis sectoriales, etcétera, etcétera, y hemos llegado hasta aquí. Los números, que también estamos en los mejores números, nos importa, de la historia nos importa menos. El segundo elemento es que llegamos hasta aquí siendo iguales que en el momento constituyente, que hemos mantenido el propósito y la esencia durante 150 años. Pensamos que si los fundadores de 1876 hoy nos vieran, estarían tremendamente orgullosos de lo que en aquel momento, de manera muy modesta y muy humilde, en la ciudad de Zaragoza, con una pequeña oficina, abrieron y vieran lo que es hoy la entidad, manteniendo el propósito y manteniendo todos y cada uno de los objetivos que se marcaron, estarían tremendamente orgullosos. Ese cualitativo para nosotros es el mejor del que podemos presumir y del que estamos más orgullosos en un año como este. Es imbatible. No vais a parar de celebrar durante este año el 150 aniversario. Demasiado, demasiado. Es motivo de orgullo, así que podéis hacerlo con toda la razón. Una charla interesantísima. No sé si alguno de ustedes tiene una pregunta. Por aquí levantan la mano, por favor. Muchas gracias. Adelante. Hola, ¿me oís bien, no? Perfectamente. Sí, sí. Independientemente del propósito que habéis marcado todos, con acciones dentro de la empresa o acciones de mejorar el producto de la empresa pensando en el cliente, quería saber si alguno de vosotros o vosotras consideráis, puesto que el cliente es el principio y el fin, según manifestáis, de vuestro propósito, si tenéis contemplado la idea de hacerle partícipe también, desde un punto de vista de negocio compartido, de vuestros resultados económicos. Si alguno dentro de vuestro propósito existe hoy, si pensáis que es posible o que es imposible hacerle partícipe por el tipo de estructuras en las que estáis. Enrique. Nosotros, por romper el hielo. Por ejemplo, en fondos de inversión y planes de pensiones tenemos unos productos que se llaman sostenibles y solidarios, en los que una parte de la comisión que cobra la gestora y que cobra el banco por la gestión de esos productos, se genera una bolsa de en torno a 1 millón de euros que va a proyectos sociales y son los propios titulares de esos productos quienes eligen la finalidad. En la configuración de productos y servicios, en todas, tenemos test con cliente, tenemos opinión de cliente. Vamos, en nuestro caso es consustancial a la actividad. Consustancial a la actividad. Pues, ¿exactamente a qué? Que tu cliente participe de la cuenta de resultados, que con él compartas también tu beneficio. No solamente que le devuelvas una parte, un cachito, un no sé qué, sino que si sacas 150 millones de beneficios, se reparta no solo entre los socios. No, en nuestro caso es el 100%. A las actividades de nuestra fundación, nuestras fundaciones, pero la mayoritaria que tiene el 88%, hace cursos, hace programas de empleabilidad, hace exposiciones, hace actividad cultural, hace actividad de educación financiera y los recursos que tiene nacen del beneficio. O sea, nosotros no tenemos accionistas, digamos, privados. No tenemos, o sea, no he entendido como dinero dándoselo a lo que es el cliente final, sino reinvirtiéndolo en la sociedad, en clientes y en no clientes. En nuestro caso es el 100% del beneficio. Nosotros no tenemos ningún accionista, empresa familiar, digamos, ni entidad cotizada, ni tenemos fondos de inversión, ni capital riesgo. El 100% de lo que ganamos a través de las fundaciones vuelve a la sociedad. Además, ahí hay unos temas de compliance que son importantes a tener en cuenta, pero sí es verdad que hay un tema que sí que podemos aportar, por lo menos por nuestra parte, que es el tema de la formación. Y eso, nosotros, por ejemplo, muchos de nuestros clientes se ven beneficiados. De hecho, ahora tenemos otra iniciativa que es el Business Travel Diploma, y a muchos de nuestros clientes, como queremos que también estén formados y que vayan de acuerdo con nuestro propósito, entre muchas otras cosas, porque el Business Diploma va a ser sobre, en general, el sector, eso sí que se lo vamos a dar de vuelta a la industria y a los clientes que confían en nosotros. O sea que sí, obviamente, y luego pues el tema del compartir los resultados de CO2 que nosotros podemos compartir, los compartimos y cuando podemos incluso les ayudamos a compensarlos. O sea que hay diferentes maneras. Y que yo creo que al final en todas nuestras compañías el cliente es el centro. Es el centro, o sea, es el corazón al final del negocio. nosotros no sabemos cómo avanzar sin el cliente y sin lo que ellos quieran.
O sea, estamos siempre analizando, ¿no?, qué es lo que se necesita, qué es lo que quieren para intentar adaptar el producto, por ejemplo, en nuestro caso aquí en España, ¿no?, qué es lo que funciona, qué es lo que no. Y luego es la parte de responsabilidad social corporativa que todos, de alguna manera, se reinvierte en la sociedad. Yo, por intentar dar otra respuesta, vamos, la información es pública, la hacemos pública. Sí. En cuanto a repartir dinero, por hablar así, no está dentro de la estrategia de la compañía y para eso tendrían que ser accionistas y eso no está planteado como tal. O sea, es un tema de gobierno corporativo y no está planteado así. Por allí tenemos otras dos personas que levantan la mano. Bueno, en principio, gracias por... Muy interesante el evento. Yo voy a cambiar de tema, es mi pregunta. Sabemos que una marca exitosa necesita una cultura exitosa o una cultura fuerte más que exitosa. Y eso hace que la empresa tenga éxito. Y el éxito se basa en algunas de las cosas que ustedes dijeron que eran 3 pilares: pasión, calidad y rentabilidad. La rentabilidad, los KPIs, los conocemos. En la calidad, los KPIs se conocen, están estipulados, las normas ISO, que by the way ahora viene una actualización del ISO 9000. Pero, ¿qué tenemos respecto a la pasión? ¿Qué KPI? Porque la pasión es algo intangible, es inherente al ser humano. Y muchas veces me pasa con clientes míos que queremos medirlo dentro de la empresa, en términos de empresa, y es muy difícil identificarlo. Qué pregunta tan interesante. ¿Cómo lo miren ustedes? Qué pregunta tan interesante desde Audi. Mira, en nuestra compañía, nosotros nos miden internamente también por el efecto wow cliente, ¿no? El cómo llegas a ese cliente de una manera inolvidable, ¿no? Y creas experiencia, piensas en él. Y yo creo que eso es... ¿El cliente interno. El cliente interno, sí. El cliente interno, bueno, también lo comentaba antes Enrique, yo creo que cuando ellos saben que están parte de un proyecto que genera repercusión en el futuro, la gente está muy conectada, porque ya no es más allá del salario, es algo que tus decisiones y en lo que trabajas impacta en el futuro, ¿no? Es como el legado que vas dejando. Entonces, por una parte es la parte de pasión y nosotros, por ejemplo, en nuestra compañía, al final Audi pertenece al grupo Volkswagen, pero dentro de lo que es todo el grupo, esa pasión la vivimos todos los que estamos dentro, porque todo el mundo es partícipe de la... Con los resultados, en la parte de los clientes, por ejemplo, de B2B, el efecto wow es cómo generas confianza con el cliente, como el rato de cierre de las negociaciones, ¿no? Al final creo que las personas las hacen las empresas y cómo sienten ellos las empresas. Eso lo exportas tú en cada visita, en cada momento, cuando hablas de tu empresa. Entonces, cuando generas esa confianza con el cliente y piensas en él y le conoces y dices, te gusta, oye, mira, te voy a invitar a un curso de conducción. Oye, no, pero es que tengo una entrada no sé dónde me he acordado de ti. Y además te voy a hacer un networking y quiero que conozcas al director de compras de distintas empresas y que entre ellos se conozcan y vean cómo gestionan, ¿no?, sus cuentas y cómo ejecutan. Pues yo creo que todo ese valor acaba creando esa pasión de dentro a fuera y de fuera a adentro, ¿no? Al menos dentro de lo que es nuestra compañía. Ana, desde Alsea. Yo solo para preguntar, yo creo que para generar esa pasión, o sea, necesitas crear espacios y oportunidades, ¿no? Entonces, hay que hacer cosas, sí, hay que hacer cosas, momentos con los colaboradores, crear un evento. Nosotros, por ejemplo, desarrollamos muchos platos nuevos, ¿no? Pues creamos espacios en la oficina para que se prueben esos platos nuevos. ¿Cómo mides eso luego? Pues pasamos encuestas después, o sea, medimos encuestas, pasamos encuestas de satisfacción para que nos digan si ese evento les ha gustado o no, qué cambiarían, qué mejorarían. Hacemos las encuestas de eco, encuestas de clima, para medir el NPS y aprovechamos para preguntar y medir otros indicadores. Incluso en la operación, en las tiendas, nosotros también estamos midiendo el índice de satisfacción de las tiendas para que nos midan ellos qué servicio les estamos dando desde centro de soporte y cómo podemos mejorar desde centro de soporte la atención que estamos dando a las tiendas para que luego ellos puedan dar un buen servicio al cliente, ¿no? Y al final es siempre pasando encuestas y luego cuando tienes los resultados sentándote con ellos para trabajar en proyectos y medir, o sea, sí, hacer realidad los gaps que hay y volver a medir. O sea, no sé si eso te ayuda un poco. Enrique, a lo mejor también tiene que ver y probablemente tenga relación también con esa pregunta. Al final la pasión se mide también en retención del talento, es decir, la gente que se queda dentro de tu empresa. Sí, yo creo que hay 3 cosas adicionales a todas las que se han dicho que las comparto al 100%. Una es la innovación. En las organizaciones donde hay pasión, hay innovación.
Entonces, el número de innovaciones que desarrollas en el año, ese es un indicador clarísimo. El de la longevidad interna de la gente que trabajamos en una compañía es otro indicador impresionante. Y otro es la longevidad del cliente, la edad media que tiene el cliente contigo. En nuestro caso, en el caso de los particulares, de las familias, tenemos 25 años de edad media de los clientes con nosotros. Para llegar a eso, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber producto, tiene que haber servicio, tiene que haber competitividad, pero si los compañeros que están asesorando a esos clientes de manera directa no tienen pasión, es imposible que el cliente se quede 25 años en media, con varianza. Hay clientes que llevan 25, no, 35, 40, 45 toda la vida. Para mí, los KPIs de vida media dentro de la gente que trabajamos en las compañías y los clientes son un indicador sintético de pasión brutal, porque sin pasión la gente no se va a quedar en las compañías tantos años y los clientes vuelan porque tienen cantidad de opciones y estamos en un mercado totalmente abierto con una portabilidad muy fácil en el sector bancario y en otros para poder cambiar de proveedor inmediatamente, ¿no? Entonces yo me fijaría mucho en esos indicadores de longevidad media de clientes y de empleados. Igual te ayuda también, nosotros por ejemplo internamente en la división se hacen 2 team building en el año, ¿no? Uno se hace en febrero y lo hacemos en Baqueira porque somos patrocinadores de la estación de esquí por el tema de la atracción 4 y en verano hacemos otro encuentro solo de lo que es la división de Audi España. Luego hay otro de grupo, ¿no? A nivel de resultados y tal, pero solo lo que somos la división de Audi España nos reunimos 2 veces al año siempre, mínimo, para compartir un poco sinergias y bueno, al final estamos divididos en Barcelona y en Madrid y entonces a veces es difícil, ¿no? Conocer la estrategia de los distintos departamentos y es fundamental que al final se creen team buildings y juegos y que podamos aportar cada uno y conocernos y saber qué hace cada uno en la compañía, porque a veces en compañías multinacionales muy grandes a veces la comunicación se pierde, ¿no? Y entonces está bien compartir con cada uno en qué estamos trabajando, qué es proyectos, que al final todo es dirigido al cliente y a mejorar esa relación con ellos, ¿no? Había otra pregunta por ahí, vamos a escucharla, respondemos y si os parece vamos terminando ya también. Muchas gracias por el panel. Interesantísimo todo lo que se ha comentado. Os pido consejo ahora. ¿Qué diríais a una pyme, que hemos hablado de los plazos, donde el corto plazo aprieta, pero hay ganas o de crecer o de sobrevivir? Hay pasión, ¿no? Esa de la que estábamos hablando. Una Pasión pyme hay mucha. tiene pasión muchísima, A veces raudales. no hay capacidad de medir, que se comentó también antes. ¿Qué consejo daríais? ¿Qué consejo le daríais, Verónica? Pues, a ver, creo que una vez defináis muy básicamente el propósito que os defina, porque claro, en una pyme pues no hay esas estructuras que van a pedir organizar muy bien cada uno de los procesos, pero tener muy claro quiénes sois y poneros 2 métricas que digáis, para mí esto es esencial. Y si te fijas, IAG7, que es una empresa ya muy grande, pero que nació siendo una empresa muy familiar, ha nacido diciendo, es que la confianza es lo que me va a hacer ser un socio estratégico de las empresas y a la vez crecer. Y con 2 métricas tenemos los datos, que es lo que veníamos diciendo, la confianza se mide en el poder de recomendación de dónde vienen nuestros clientes y eso se hace muy fácil con una encuesta que mandas a tus clientes, ¿por qué te quedas conmigo? Y el NPS no es más que el Net Promoter Score, de qué probabilidades habría de que me recomendases. Y con esas 2 es muy fácil hacer una encuesta a clientes que la hacéis una vez al año, que es algo que cada vez deberíamos ir haciendo una vez al mes, si no tenemos tiempo, pues una vez al año, porque eso te ayuda a conocerte y a tomar medidas, porque a veces hay que parar para poder evolucionar y eso es vital. Así que bueno, eso puedo decir. Enrique. Yo te diría también que busques un partner que te acompañe en el camino. Si es en ámbito de comunicación y marketing, una agencia, si es en ámbito de gestión, una compañía que dé estructura. Nosotros somos un banco mediano, estamos dándonos de tortas con bancos de un tamaño descomunal. Por ejemplo, para la transformación digital podíamos haber hecho 2 cosas. Oye, pues tiramos nosotros y vamos contratando de un proveedor una cosa, de un proveedor otra.
Pero, joder, te estás moviendo con operadores con una capacidad de inversión bestial, bestial. ¿Qué hicimos? Pues buscar una alianza estratégica con un partner, que en nuestro caso el seleccionado fue Microsoft, de 2016 a 2026, llevamos 10 años con ellos, y desde fuera, con una visión especializada, nos han aportado las capacidades que a nosotros nos habría costado 150 años desarrollar. Por tanto, desde una pyme bancaria como es la nuestra, y si os sirve de algo, buscar partner. Lo hemos hecho en el ámbito de digitalización, lo hemos hecho en el ámbito de innovación, lo hacemos en el ámbito de seguros con Caser. Allá donde tus capacidades no lleguen, seguro que hay alguien que tiene capacidades y que tiene interés económico, además, en colaborar contigo para desarrollar un spin-off, para cobrarte como proveedor, para la modalidad que sea. Porque a veces nos ponemos a construir catedrales que ya están construidas y alquilándolas un par de días, pues podemos aprovechar, que es lo que necesitamos, las podemos aprovechar, ¿no? Entonces, desde nuestro aprendizaje como pyme bancaria a nivel global, busca partners que te acompañen en ese camino. Selecciónalos bien, que conozcan el propósito, los objetivos que tienes y que te ayuden a que este mundo tan complejo, aparentemente, de los KPIs, de las métricas, para ellos va a estar chupado porque es su día a día y lo tienen que aportar y que tú lo consigas adaptar en tu pyme. Y ese sería mi consejo. Reyes. Sí, yo sin saber un poco a qué se dedica la pyme y sé que el esfuerzo es mucho más grande a veces con el resultado que uno obtiene, ¿no? También tenéis como capacidad mucho más fácil de transformación que en grandes compañías como la nuestra. Al final sois mucho más flexibles a la hora de la toma de decisiones. Entonces yo quizás mi consejo sería, aparte de un objetivo a lo mejor más a largo plazo, ¿no? Anual, sí que intentaría tener unos objetivos a corto plazo en los que sí o sí se tuvieran que cumplir y si no, tener esa flexibilidad de tener ese plan B, ¿no? De qué voy a hacer si esto no se cumple o no se cumple, sobre todo cuando la parte económica aprieta, porque al final son proyectos muy de corazón y muy de pasión y entiendo que esa parte pesa mucho. Entonces, intentar hacerlo más a corto plazo que más a largo plazo, de manera que tengáis esa manera de pivotar, ¿no? Y de poder tener esa flexibilidad para poder cambiar lo que necesitéis. Ana, ¿algún consejo para terminar? Bueno, simplemente yo creo que ser coherente para generar confianza, pero no intentar ser perfecto, porque al final hay que saber cuáles son las batallas que hay que pelear en cada momento y a lo mejor en este momento pues no son todas, ¿no? Pues muchísimas gracias a todos por las preguntas y por la asistencia. Gracias a todos vosotros por vuestra generosidad. Yo lo que me llevo como de lección de esta jornada es que el propósito existe, que el propósito se aplica y se mide y que el propósito marca. Así que ha sido un auténtico placer acompañarles esta mañana en esta segunda edición de Marcas con Propósito. Estoy segura que nos vemos muy pronto, nos vemos el próximo año, hablaremos de novedades, nos contaréis que vais todavía mejor, seguro. Así que muchísimas gracias. Ahora van a poder disfrutar de un pequeño café y hablamos y charlamos allí. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Lo habéis hecho fenomenal.